Wicho Audiolibros. Biblioteca virtual. Ley del impuesto sobre la renta, I.S.R. Decreto número 2692. El Congreso de la República de Guatemala, considerando que es necesario mejorar, modernizar y simplificar la estructura impositiva para facilitar a los contribuyentes el cumplimiento voluntario de sus obligaciones e incrementar la eficiencia administrativa y la recaudación de los tributos. Considerando que para lograr tales propósitos, es necesario introducir un mayor grado de equidad al impuesto sobre la renta, ampliando la base de dicho tributo con la finalidad de evitar su erosión, y cumplir con los principios de generalidad y capacidad de pago. Por tanto, en el ejercicio de las atribuciones que le confiere el inciso A del artículo 171 de la Constitución Política de la República de Guatemala, decreta la siguiente. Ley del impuesto sobre la renta. Capítulo 1. Objeto y campo de aplicación. Artículo 1. Objeto. Se establece un impuesto sobre la renta que obtenga toda persona individual o jurídica, nacional o extranjera, domiciliada o no en el país, así como cualquier ente, patrimonio o bien que especifique esta ley, que provenga de la inversión de capital, del trabajo o de la combinación de ambos. Artículo 2. Campo de aplicación. Quedan afectas al impuesto todas las rentas y ganancias de capital obtenidas en el territorio nacional. Capítulo 2. Del sujeto. Artículo 3. Contribuyentes. Son contribuyentes del impuesto, las personas individuales y jurídicas domiciliadas o no en Guatemala, que obtengan rentas en el país, independientemente de su nacionalidad o residencia y por tanto están obligadas al pago del impuesto cuando se verifique el hecho generador del mismo. Para los efectos de esta ley, los entes, patrimonios o bienes que se refieren a continuación, se consideran como sujetos del impuesto sobre la renta. Los fideicomisos, los contratos en participación, las copropiedades, las comunidades de bienes, las sociedades irregulares, las sociedades de hecho, el encargo de confianza, la gestión de negocios, los patrimonios hereditarios indivisos, las sucursales, agencias o establecimientos permanentes o temporales de empresas o personas extranjeras que operan en el país y las demás unidades productivas o económicas que dispongan de patrimonio y generen rentas afectas. Todas las personas individuales que cumplan la mayoría de edad, 18 años, al obtener su cédula de vecindad deberán inscribirse en el registro tributario unificado para que la administración tributaria les asigne número de identificación tributaria, NIT, aun cuando en esa fecha no estén afectas al pago del impuesto. La Superintendencia de Administración Tributaria, en coordinación con las municipalidades, deberá establecer los procedimientos administrativos para que la asignación del número de identificación tributaria, NIT, y la extensión de la constancia respectiva se efectúe en forma simultánea a la entrega de la cédula de vecindad. Capítulo 3. Renta de fuente guatemalteca. Artículo 4. Principios generales. Se considera renta de fuente guatemalteca todo ingreso que haya sido generado por capitales, bienes, servicios y derechos de cualquier naturaleza invertidos o utilizados en el país, o que tengan su origen en actividades de cualquier índole desarrolladas en Guatemala, incluyendo ganancias cambiarias, cualquiera que sea la nacionalidad, domicilio o residencia de las personas que intervengan en las operaciones y el lugar de celebración de los contratos. Artículo 5. Situaciones especiales. Sin perjuicio de los principios generales establecidos en el artículo anterior, también se consideran rentas de fuentes guatemaltecas. A. Los sueldos, honorarios, bonificaciones, aguinaldos y dietas y otras remuneraciones que no impliquen reintegro de gastos, que los sectores público y privado paguen a sus representantes o dependientes en el país o en el extranjero. B. Los sueldos, honorarios, bonificaciones, aguinaldos y otras remuneraciones que no impliquen reintegro de gastos, de los miembros de la tripulación de naves aéreas o marítimas y de vehículos terrestres, siempre que tales naves o vehículos se encuentren matriculados o registrados en Guatemala, independientemente de la nacionalidad o domicilio de los beneficiarios de la renta y de los países entre los que se realice el tráfico. C. Todo pago o créditos por concepto de regalías y por asesoramiento técnico, financiero, administrativos o de otra índole, que se preste desde el exterior a personas naturales o jurídicas domiciliadas en Guatemala. D. Las rentas provenientes de la exportación de bienes producidos, manufacturados, tratados o comprados en el país, incluso las de la simple remisión de los mismos al exterior, realizada por medio de agencias, sucursales, representantes, agentes de compras y otros intermediarios de personas individuales o jurídicas del extranjero. E. Las primas de seguros cedidas a compañías extranjeras por reaseguros o retrocesiones y los pagos por reafianzamientos. F. Las rentas provenientes del servicio de transporte de carga y del de transporte de personas, en ambos casos entre Guatemala y otros países e independientemente del lugar en que se emitan o paguen los fletes o pasajes. Las provenientes del servicio comunicaciones de cualquier naturaleza, entre Guatemala y otros países. En todos los casos, independientemente del lugar de constitución o domicilio de las empresas que prestan el servicio.
G. Las rentas obtenidas por agencias, sucursales, agentes de compras, representantes u otros de empresas extranjeras, domiciliadas o no en Guatemala, así como las comisiones tenidas por tales agencias o representantes, por las operaciones hechas en el país, o por la contratación de servicios de cualquier naturaleza. H. Las rentas provenientes de la producción, distribución, arrendamiento, intermediación y cualquier otra forma de negociación en el país de películas cinematográficas, para televisión, videotape, radionovelas, discos fonográficos, tiras de historietas, fotonovelas y todo otro medio similar de proyección, transmisión o difusión de imágenes o sonidos, incluyendo las provenientes de transmisiones televisivas por cable. Y, las remuneraciones, sueldos, comisiones, honorarios y retribuciones por concepto de gastos de representación, bonificaciones, aguinaldos o dietas que paguen o acrediten empresas o entidades domiciliadas en el país, a miembros de directorios, consejeros y otros organismos directivos que actúen en el exterior. J. Rentas provenientes de espectáculos públicos, tales como cines, teatros, club nocturno y similares. Y K. Rentas provenientes de la explotación de loterías, rifas, sorteos, bingos y eventos similares y los premios que se perciban. Capítulo 4. De las exenciones. Artículo 6. Rentas exentas. Están exentas del impuesto. A. Las rentas que obtengan los organismos del Estado y sus entidades descentralizadas, autónomas, las municipalidades y sus empresas, excepto las provenientes de personas jurídicas formadas con capitales mixtos. B. Las rentas que obtengan las universidades legalmente autorizadas para funcionar en el país y los centros educativos privados como centros de cultura. C. Las rentas que obtengan las asociaciones o fundaciones no lucrativas legalmente autorizadas, e inscritas como exentas ante la administración tributaria, que tengan por objeto la caridad, beneficencia, asistencia o el servicio social, culturales, científicas de educación e instrucción, artísticas, literarias, deportivas, políticas, profesionales, sindicales, gremiales, religiosas, colegios profesionales, siempre que la totalidad de los ingresos que obtengan y su patrimonio provengan de donaciones o cuotas ordinarias extraordinarias y que se destinen exclusivamente a los fines de su creación y en ningún caso distribuyan, directa o indirectamente, utilidades o bienes entre sus integrantes. De lo contrario no serán sujetos de esta exención. D. Las rentas que obtengan las instituciones religiosas, cualquiera sea su credo, en cuanto a las que obtengan directamente por razón del culto y de la asistencia social o cultural que presten, siempre que se destinen exclusivamente a los fines de su creación. E. Los intereses y las comisiones de préstamos contratados en el exterior por los organismos del Estado, las municipalidades y sus entidades. F. Las indemnizaciones o pensiones percibidas por causa de muerte o por incapacidad producida por accidente o enfermedad. Ya sea que los pagos sean únicos o periódicos, se efectúen conforme el régimen de seguridad social, por contrato de seguro o en virtud de sentencia. No están exentas las remuneraciones que se continúen percibiendo durante las licencias. G. Los pagos en concepto de indemnización por tiempo servido, percibidos por los trabajadores del sector público y privado. H. Las indemnizaciones por seguros de daños. I. Las remuneraciones que los diplomáticos, agentes consulares y demás representantes oficiales acreditados ante el gobierno de Guatemala, reciban por el desempeño de sus funciones, en condición de reciprocidad, y siempre que no sean guatemaltecos. J. Las remuneraciones por servicios técnicos prestados por personas no domiciliadas en el país al gobierno o instituciones oficiales, cuando dichas remuneraciones fueren pagadas por gobiernos o instituciones extranjeras o internacionales. Asimismo, las remuneraciones a personas individuales o a personas jurídicas, no domiciliadas en el país, por la prestación de servicios técnicos, científicos y de consultoría a los organismos del Estado, sus entidades descentralizadas o autónomas, las municipalidades y sus empresas, cuando sean pagadas con recursos externos provenientes de donaciones. K. Los importes recibidos en concepto de herencias, legados o donaciones. L. Los dividendos y participaciones de utilidades que obtengan las personas individuales y jurídicas o los entes y patrimonios a que se refiere el artículo 3 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, domiciliados en el país, de otros contribuyentes, siempre que los contribuyentes que distribuyan dichos dividendos y participaciones hayan pagado el total del impuesto que les corresponda de acuerdo con esta ley, y que la operación esté legalmente documentada. LL. Las rentas de las comunidades indígenas y de las empresas agrícolas de parcelarios, legalmente reconocidas. M. Los aguinaldos hasta el 100% del sueldo mensual, la bonificación anual establecida por el Decreto número 42/92 del Congreso de la República, así como las jubilaciones, pensiones y montepíos originados en Guatemala. N. Las rentas y prestaciones en dinero que paguen, en concepto de seguridad social, todas las instituciones autorizadas a sus asegurados, afiliados y beneficiarios, por cualquiera de los riesgos o contingencias cubiertos por el respectivo régimen.
O, las rentas de las cooperativas legalmente constituidas en el país, provenientes de las transacciones con sus asociados, y con otras cooperativas, federaciones y confederaciones de cooperativas. Sin embargo, las rentas, intereses y ganancias de capital provenientes de operaciones con terceros, estarán afectas al impuesto establecido en esta ley. P. Los viáticos y gastos de representación de funcionarios y agentes diplomáticos y consulares acreditados por el gobierno de Guatemala ante gobiernos extranjeros, que residan en el exterior, los gastos de representación y viáticos de los funcionarios, dignatarios y empleados del gobierno que asistan oficialmente al exterior. Capítulo 5. Del período de imposición. Artículo 7. Elemento temporal del hecho generador. El impuesto se genera cada vez que se producen rentas gravadas, y se determina de conformidad con lo que establece la presente ley. Capítulo 6. De la renta bruta. Artículo 8. Principios generales. Constituye renta bruta el conjunto de ingresos, utilidades y beneficios de toda naturaleza, gravados y exentos, habituales o no, devengados o percibidos en el período de imposición. Artículo 9. Cesión de derechos, uso y usufructo. Forman parte de la renta bruta los ingresos provenientes de la cesión de derechos de cualquier naturaleza, como los de autor, de llave, marcas, patentes, regalías similares y los provenientes de obligaciones de no hacer o por el no ejercicio de una actividad. También constituye renta bruta para el beneficiario, el uso y usufructo, cuando el propietario de un bien cede a título y gratuito el derecho de uso y usufructo del mismo en favor de un tercero y conserva la nuda propiedad de dicha cesión. A los efectos de esta ley se considera que el fruto del bien se debe atribuir al usufructuario, si la cesión se realizara a título oneroso y el importe percibido o devengado por tal cesión constituirá renta bruta para el cedente. Artículo 10. Dividendos. Para los efectos de esta ley, se consideran dividendos las participaciones en utilidades provenientes de toda clase de acciones. Se consideran también dividendos las cantidades que las sucursales paguen o abonen en cuenta a sus casas matrices, así como las distribuciones que efectúen los fiduciarios. Artículo 11. Dividendos o participaciones en especie. Cuando una persona jurídica distribuya en especie dividendos o participaciones sociales, debe incluir como ganancia o pérdida la diferencia entre el monto de dichos dividendos o participaciones y el valor de adquisición o producción de las especies distribuidas, menos en su caso, las depreciaciones respectivas, hasta la fecha de la distribución. Artículo 12. Aporte de bienes. Cuando se aporten bienes a personas jurídicas que se constituyan o ya constituidas y cuando la contraprestación se reciba en acciones, participaciones o derechos, el aportante debe computar como renta bruta la diferencia entre el valor asignado a los bienes aportados y el de adquisición o producción, menos el valor total no depreciado o amortizado de los mismos, a la fecha en que se realice el aporte. Para los activos fijos revaluados se atenderá a lo dispuesto en el inciso E, del artículo 14 a tal ley. Si la operación constituye una de las acciones indicadas en el artículo 25 de esta ley, se aplicará lo dispuesto en dicho artículo. En caso de disolución de personas jurídicas y de los entes y patrimonios indicados en el artículo 3 de esta ley, al efectuarse la distribución de los bienes a sus socios, accionistas o integrantes, constituye renta bruta para estos, la diferencia entre el valor comercial de tales bienes a la fecha de adjudicación y el valor residual que los mismos tengan para la empresa a la misma fecha. Artículo 13. Fideicomiso. Para los efectos de esta ley, los fideicomisos serán considerados independientemente de sus fideicomitentes y fiduciarios. De las rentas que obtenga el fideicomiso, no son deducibles las distribuciones de beneficios a los fideicomisarios u otros beneficiarios del fideicomiso. Cuando por cualquier circunstancia se liquide un fideicomiso, deberá determinarse su renta y pagarse el impuesto resultante, antes de distribuir a cada uno de los integrantes del mismo, la parte que les corresponde de los bienes fideicometidos y de los beneficios obtenidos. Constituyen renta bruta para los beneficiarios, la diferencia entre el valor comercial que posean los mismos, a la fecha en que se adjudiquen y su valor residual. Artículo 14. Reevaluación de activos fijos. Las personas individuales y las jurídicas obligadas a llevar contabilidad de acuerdo con el Código de Comercio, podrán reevaluar los bienes que integran su activo fijo, siempre que paguen sobre el monto de dichas reevaluaciones un impuesto sobre la renta por reevaluación del 0% cuando se trate de bienes inmuebles, y del 10% para los otros activos fijos. Dichas reevaluaciones deben contabilizarse acreditando una cuenta de superávit de capital por reevaluación que permita cuantificar su monto. Para efectuar las reevaluaciones y aplicar las depreciaciones sobre los activos revaluados, se observarán las normas siguientes. A. El valor de la reevaluación será el precio de mercado de los bienes, a la fecha en que se efectúa la reevaluación, sobre la base del avalúo practicado por valuadores autorizados.
En el caso de bienes inmuebles, para que surta efectos la reevaluación, el reevaluado deberá inscribirse en la matrícula fiscal de la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles o de la municipalidad que administre el impuesto único sobre inmuebles. Si no se efectúa la inscripción de revalúo en la matrícula fiscal conforme a lo dispuesto en esta literal, el monto de la reevaluación quedará afecto al impuesto sobre la renta. B. Para establecer la base imponible del impuesto sobre la renta por reevaluación de activos, a los nuevos valores que se asigne a los bienes por aplicación de lo dispuesto en el inciso A precedente, se les restará el valor en libros que tengan los mismos en el balance de cierre del último período de imposición. C. La depreciación anual sobre los activos fijos que fueron objeto de reevaluación, cuando corresponda, se efectuará de acuerdo con los porcentajes de depreciación a que se refiere el artículo 19 a tal ley, y se aplicará el porcentaje de depreciación de los activos según corresponda, sobre el valor revaluado. D. El pago del impuesto sobre la renta por reevaluación se efectuará dentro de los 30 días hábiles siguientes de la fecha en que contablemente se registren las reevaluaciones efectuadas y se consignarán en la declaración jurada anual del impuesto sobre la renta, del período de liquidación definitiva en el cual se realizó la reevaluación, como renta no afecta y acreditando que se pagó el impuesto sobre la renta por reevaluación o acompañando copia del documento que acredite que se ha revaluado en la matrícula fiscal el inmueble, según el caso. Cuando se enajene cualesquiera de los bienes revaluados, se considerará ganancia de capital la diferencia entre el valor de la enajenación del bien y el valor en libros del bien en la fecha de la enajenación, más los gastos establecidos en el inciso B, del artículo 28 de esta ley. También podrán revaluar sus bienes inmuebles las personas individuales que no estén obligadas a llevar contabilidad según el Código de Comercio, pagando el impuesto sobre la renta por reevaluación del 0% sobre el valor del bien inmueble revaluado, conforme el inciso A, de este artículo. Las reevaluaciones de activos que se efectúen por simples partidas de contabilidad no se consideran como renta bruta, ni estarán afectas al impuesto sobre la renta por reevaluación, pero al enajenarse, la diferencia entre el valor de la venta y el valor en libros de dichos bienes estará afecta al impuesto que conforme a esta ley recae sobre las ganancias de capital. A los efectos de la presente ley, estas últimas reevaluaciones deben contabilizarse acreditando una cuenta de superávit por reevaluación de activos, que permita cuantificar exactamente su monto. El superávit por reevaluación no podrá distribuirse como utilidad. Si se enajenan bienes no revaluados, la ganancia de capital será la diferencia entre el valor de la enajenación y el costo base del bien determinado de acuerdo con el artículo 28 de esta ley. Artículo 15. Arrendamiento. En los casos de inmuebles urbanos o rurales, el arrendante debe considerar como renta bruta: A. El valor del arrendamiento, ya sea en dinero o en especie. B. Las sumas percibidas o devengadas de los arrendatarios por el uso de los muebles y accesorios o servicios que preste el propietario. Los arrendantes que reciban arrendamientos en especie deben tomar como renta bruta el valor de los bienes recibidos. Dicho valor se determinará considerando el precio de venta de tales bienes a la fecha de su recepción. Las personas que subarrienden inmuebles urbanos o rurales deben considerar como renta bruta los valores recibidos por el subarrendamiento, deduciendo en forma proporcional su propio costo de arrendamiento para determinar su renta neta y aplicarán, en lo pertinente, las disposiciones precedentes. Capítulo 7. De la depreciación y amortización. Artículo 16. Regla general. Las depreciaciones y amortizaciones cuya deducción admite esta ley, son las que corresponde efectuar sobre bienes de activo fijo e intangibles, propiedad del contribuyente y que son utilizados en su negocio, industria, profesión, explotación o en otras actividades vinculadas a la producción de rentas gravadas. Cuando por cualquier circunstancia no se deduce en un período de imposición la cuota de depreciación de un bien, o se hace por un valor inferior al que corresponda, el contribuyente no tendrá derecho a deducir tal cuota de depreciación en períodos de imposición posteriores. Artículo 17. Base de cálculo. El valor sobre el cual se calcula la depreciación es el de costo de adquisición o de producción o de reevaluación de los bienes y, en su caso, el de las mejoras incorporadas con carácter permanente. El valor de costo incluye los gastos incurridos con motivo de la compra, instalación y montaje de los bienes y otros similares, hasta ponerlos en condición de ser usados. Solo se admitirán depreciaciones y amortizaciones sobre el aumento en valores de activos que fueren activos fijos depreciables y que se hubieran revaluado y se hubiera pagado el impuesto correspondiente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14 a tal ley. Para determinar la depreciación sobre bienes inmuebles, estos se toman por su costo de adquisición o construcción. En ningún caso se admite depreciación sobre el valor de la tierra. Cuando no se precise el valor del edificio y mejoras, se presume, salvo prueba en contrario, que este es equivalente al 70% del valor total del inmueble, incluyendo el terreno.
Cuando se efectúen mejoras a bienes depreciables, cualquiera sea el origen de su financiamiento, la depreciación se calcula sobre el saldo no depreciado más el valor de las mejoras, y se considera para sus efectos la parte pendiente de la nueva vida útil, establecida para el bien. Artículo 18. Forma de calcular la depreciación. La depreciación se calcula anualmente, previa determinación del período de vida útil del bien a depreciar, mediante la aplicación de los porcentajes establecidos en esta ley. En general, el cálculo de la depreciación se hará usando el método de línea recta, que consiste en aplicar sobre el valor de adquisición o producción del bien a depreciar, el porcentaje fijo y constante que corresponda, conforme las normas de este artículo y el siguiente. A solicitud de los contribuyentes, cuando estos demuestren que no resulta adecuado el método de línea recta, debido a las características, intensidad de uso y otras condiciones especiales de los bienes amortizables empleados en el negocio o actividad, la dirección puede autorizar otros métodos de depreciación. Una vez adoptado o autorizado un método de depreciación para determinada categoría o grupo de bienes, regirá para el futuro y no puede cambiarse sin autorización previa de la dirección. Artículo 19. Porcentajes de depreciación. Se fijan los siguientes porcentajes anuales máximos de depreciación. A. Edificios, construcciones e instalaciones adheridas a los inmuebles y sus mejoras. 5%. B. Árboles, arbustos, frutales, otros árboles y especies vegetales que produzcan frutos o productos que generen rentas gravadas, con inclusión de los gastos capitalizables para formar las plantaciones. 15%. C. Instalaciones no adheridas a los inmuebles. Mobiliario y equipo de oficina. Buques, tanques, barcos y material ferroviario, marítimo, fluvial o lacustre. 20%. D. Los semovientes utilizados como animales de carga o de trabajo, maquinaria, vehículos en general, grúas, aviones, remolques, semiremolques, contenedores y material rodante de todo tipo, excluyendo el ferroviario. 20%. E. Equipo de computación, incluyendo los programas. 33%. F. Herramientas, porcelana, cristalería, mantelería y similares. Reproductores de raza, machos y hembras. En el último caso, la depreciación se calcula sobre el valor de costo de tales animales menos su valor como ganado común. 25% G, para los bienes no indicados en los incisos anteriores. 10%. Artículo 20. Casos de transferencia y fusión. En el caso de transferencia de bienes a cualquier título, incluso por fusión de personas jurídicas o incorporación de bienes que incrementen el capital de personas individuales o aportes a personas jurídicas que se constituyan o ya constituidas, la depreciación o amortización se calculará sobre el valor de compra o adquisición del bien depreciable por el contribuyente, o, en caso de fusión, sobre el saldo no depreciado del bien para la entidad fusionada. Artículo 21. Agotamiento de recursos naturales renovables y no renovables. Para determinar la cuota anual de amortización, en los casos de explotaciones forestales o similares, se considerará: A. El costo unitario determinado en función de la producción estimada total. Para el efecto, se dividirá el costo total incurrido en la explotación, excepto el valor del terreno y de los otros bienes del activo fijo depreciable, más en su caso, el valor abonado por la concesión o cesión, entre la cantidad de unidades que técnicamente se haya calculado extraer. B. El costo unitario así determinado, se multiplicará por el total de unidades obtenidas de la explotación en cada ejercicio anual de imposición gravable y el monto resultante constituirá la cuota anual de amortización a deducir, a partir del primer ejercicio en que se inicie la extracción. Artículo 22. Amortización aplicable a los gastos de exploración en las actividades mineras. Los gastos de exploración serán deducibles por una sola vez o en 5 cuotas anuales, sucesivas e iguales, a partir del período anual de imposición en que se inicie la explotación. Artículo 23. Activos intangibles. El costo de adquisición de los activos intangibles efectivamente incurrido, como las marcas de fábrica o de comercio, los procedimientos de fabricación, las patentes de invención, los derechos de propiedad intelectual, las fórmulas y otros activos intangibles similares, podrán deducirse por el método de amortización de línea recta en un período que dependerá de las condiciones de la adquisición o creación del activo intangible de que se trate, y que no puede ser menor de 5 años. El costo de los derechos de llave efectivamente incurridos podrá amortizarse por el método de la línea recta en un período mínimo de 10 años, en cuotas anuales sucesivas e iguales. Capítulo 8. De la compensación de pérdidas. Artículo 24. Pérdidas de empresas nuevas. Derogado. Capítulo 9. De las ganancias y pérdidas de capital. Artículo 25. Regla general. La ganancia o pérdida resultante de la transferencia, cesión, compra-venta, permuta u otra forma de negociación de bienes o derechos, realizada por personas individuales o jurídicas, cuyo giro habitual no sea comercial con dichos bienes o derechos, constituye ganancia o pérdida de capital.
Para estos efectos, no se considera el resultado de las operaciones efectuadas con bienes muebles del hogar y de uso personal del contribuyente o de sus familiares dependientes. Artículo 26. Operaciones de cambio o permuta. En las operaciones de cambio o permuta, ambas partes se encuentran sujetas al pago del impuesto y cada una debe establecer, con arreglo a las disposiciones de este capítulo, su ganancia o pérdida de capital por la transferencia de los bienes cambiados o permutados. Para determinar el resultado de la operación, se considerará el mayor valor comercial que le adjudiquen las partes a los bienes objeto de la transacción. Artículo 27. Valor de la transferencia. El valor de la operación es el convenido por las partes, el que debe ser igual al consignado en el instrumento que se otorgue y no podrá ser menor al valor de que corresponda a los bienes o derechos a la fecha de la misma. Artículo 28. Costo base del bien. Para determinar la ganancia o pérdida de capital, se admiten las deducciones siguientes. A. El costo del bien, que se establece así. 1. Para las personas jurídicas y para los contribuyentes obligados a llevar contabilidad según de comercio, el costo base del bien inmueble será el valor de su adquisición, más el valor de las mejoras incorporadas al mismo, comprobadas con la documentación fehaciente, menos las depreciaciones acumuladas y contabilizadas hasta la fecha de enajenación, tanto sobre el valor original del bien como de las mejoras que se le incorporaron. Si se trata de activos fijos que hayan sido revaluados, se estará a lo que establece el inciso E, del artículo 14 a esta ley. Para estos efectos, se entiende por mejoras todas aquellas ampliaciones y otras inversiones que prolonguen la vida útil del bien y aumenten su valor y que no fueron consignadas como gasto deducible en ejercicios de imposición anteriores. 2. Para las restantes personas individuales no incluidas en el inciso 1, precedente, el costo del bien inmueble será el valor de adquisición más el de la construcción o mejora, en su caso, menos las depreciaciones acumuladas que correspondan o el valor que haya sido revaluado de conformidad con el artículo 14 a esta ley, siempre y cuando se haya pagado el impuesto por reevaluación o se haya revaluado en la matrícula fiscal el inmueble, según el caso. 3. Para los casos de enajenación de acciones o participaciones sociales, su valor será el establecido en libros, sin incluir las reservas por reevaluación. 4. Para los demás derechos y bienes se tomará el valor de adquisición menos la amortización o depreciación que les corresponda según el caso. 5. Para los bienes y derechos adquiridos por donación, legado o herencia, el costo será el de adjudicación para el donatario, legatario, derechohabiente, según el caso. B. Los gastos incurridos para efectuar la transacción, tales como comisiones de compra y venta, gastos notariales, de registro y otros. Todos los gastos se limitarán como máximo al equivalente del 15% del valor de la enajenación. Artículo 29. Determinación y forma de pago del impuesto sobre ganancias de capital. Las ganancias de capital estarán gravadas con un impuesto del 10% de dichas ganancias, a excepción de los contribuyentes que hayan optado por el régimen establecido en el artículo 72, que pagarán conforme lo dispuesto en dicho artículo. Para estos contribuyentes, las pérdidas de capital solamente se pueden compensar con ganancias de capital. La pérdida no compensada no da derecho al contribuyente a la deducción o crédito alguno de este impuesto, y puede utilizarse solamente para compensar ganancias de capital que se produzcan en años posteriores, hasta por un plazo máximo de 5 años, contados desde el año en que se produjo la pérdida. Si al concluir el plazo aún existe un saldo de tal pérdida de capital, esta ya no podrá deducirse por ningún motivo. Artículo 30. Determinación del impuesto y forma de pago. Derogado, capítulo 10. De las rentas presuntas. Artículo 31. Rentas presuntas por intereses y por facturas especiales. Rentas presuntas por intereses. Para los efectos de esta ley, en todo contrato de préstamo cualquiera que sea su naturaleza y denominación, se presume, salvo prueba en contrario, la existencia de una renta neta por interés, que será la que resulte de aplicar sobre el monto total del préstamo, la tasa máxima activa bancaria vigente durante el período de liquidación definitiva anual. Los beneficiarios de intereses que sean personas domiciliadas en el país, los deben incluir en su declaración anual como parte de su renta que soportó la retención definitiva por aplicación del impuesto sobre productos financieros, cuando proceda, en la proporción correspondiente a lo percibido en cada uno de los períodos de liquidación anual durante los cuales esté vigente la operación generadora de intereses. Por su parte, los prestatarios deberán efectuar las retenciones de ley. Impuestos sobre rentas presuntas en facturas especiales. En las facturas especiales que se emitan de acuerdo con la ley del impuesto al valor agregado, se presume, salvo prueba en contrario, la existencia de una renta imponible del 10% del importe bruto de cada factura especial, si se trata de venta de bienes.
Y del 20% si la factura especial se emite por la prestación de servicios las personas individuales o jurídicas que están obligadas a llevar contabilidad de acuerdo con el Código de Comercio y que emitan facturas especiales por cuenta del vendedor, en el régimen del impuesto al valor agregado, deberán retener con carácter de pago definitivo, el impuesto que resulte de aplicar a la renta imponible presunta indicada en el párrafo anterior la tarifa del impuesto establecida en el artículo 44 de esta ley. En cada factura especial que emitan por cuenta del vendedor, deberán consignar el monto del impuesto retenido y la copia de dicha factura especial servirá como constancia de retención del impuesto, que entregarán al vendedor. Artículo 32. Renta presunta de los profesionales. Cuando un profesional universitario obligado a presentar declaración del impuesto no la presente y requerido por la Administración Tributaria, no cumpla con presentarla dentro del plazo de 10 días hábiles después de ser requerido, se aplicarán las normas del Código Tributario para la determinación de oficio de la renta sobre base presunta. En los casos que el profesional no haya presentado sus declaraciones de renta, se presume de derecho que obtiene por el ejercicio liberal de su profesión una renta imponible de 20.000 quetzales mensuales, que se aplicará a cada uno de los meses no prescritos, por los cuales no haya presentado declaraciones. La renta imponible mencionada se disminuirá en un 50% cuando el profesional de que se trate tenga menos de 3 años de egresado o más de 65 años de edad. La determinación de oficio que se aplique conforme a lo dispuesto en este artículo, no libera al profesional de la obligación de declarar la totalidad de sus rentas gravadas. De no hacerlo, quedará sujeto a las sanciones previstas en el Código Tributario, sin perjuicio de la facultad que tiene la Administración Tributaria para determinar la renta imponible sobre base cierta. Artículo 33. Empresas de transporte no domiciliadas en Guatemala. Las personas individuales o jurídicas no domiciliadas en Guatemala, que presten servicios de transporte, deben efectuar un pago igual al 5% del importe bruto de los fletes de carga y pasajes de fuente guatemalteca, como pago definitivo del impuesto, a través de sus representantes domiciliados en Guatemala. A este efecto, conforme al inciso F, del artículo 5 de esta ley, se consideran rentas de fuente guatemalteca. A. El valor de los pasajes vendidos en el país o en el extranjero para ser extendidos en Guatemala, independientemente del origen o destino del pasajero. B. El valor de los fletes por carga originaria de Guatemala con destino al extranjero, aun cuando dichos fletes se contraten o sean pagados en cualquier forma, fuera de Guatemala. En el caso de fletes de carga proveniente del extranjero, cuando el valor del flete sea pagado en Guatemala. C. El monto que las personas no domiciliadas dedicadas al transporte, así como sus representantes en Guatemala, cobren a los usuarios del transporte como parte del servicio que éstas prestan, incluyendo el combustible, almacenaje, demoras, uso de oficinas en el puerto, uso de electricidad o penalizaciones. El 5% de la suma de las rentas a que se refieren los incisos anteriores, constituye el impuesto a pagar, con carácter definitivo. Los agentes o representantes en Guatemala, de las empresas de transporte no domiciliadas en el país, pagarán el impuesto por cuenta de estas, dentro del plazo de los 10 primeros días hábiles del mes inmediato siguiente a aquel en que percibieron o devengaron las rentas. Las personas individuales y las personas jurídicas que contraten directamente el servicio de transporte, y que paguen o acrediten rentas por pasajes o fletes a transportistas domiciliados en el exterior, así como los agentes o representantes de las empresas beneficiarias de las rentas a que se refiere este artículo, son responsables por el ingreso en tiempo de las retenciones practicadas o que debieron practicar y por el pago del impuesto a cargo del transportista respectivamente. En las declaraciones aduaneras de importación, de exportación o en los formularios aduaneros, según corresponda, deberá consignarse el nombre de la persona o empresa que presta el servicio de transporte y los datos de la factura que acredita el pago del flete, lo cual debe ser exigido por la aduana correspondiente. Artículo 34. Seguros, reaseguros y reafianzamientos. En el caso de las empresas domiciliadas en el exterior que obtengan ingresos por concepto de primas de seguros, reaseguros, retrocesiones y reafianzamientos, se trate de todos o de cualesquiera de los conceptos mencionados, la renta imponible equivale al 10% de los respectivos ingresos brutos de tales conceptos. Artículo 35. Películas cinematográficas y similares. Constituye renta imponible el 60% de los importes brutos que obtienen las personas propietarias de empresas productoras, distribuidoras o intermediarios domiciliadas en el exterior, por la utilización en Guatemala de películas cinematográficas, para televisión, videotape, radionovelas, discos fonográficos, cintas magnetofónicas, cassettes, tiras de historietas, fotonovelas, y cualquier otro medio similar de proyección, transmisión o difusión de imágenes o sonidos. Que se exhiban, transmitan o difundan en la República, cualquiera que sea la forma de la retribución. Artículo 36. Noticias internacionales.
Se presume de derecho una renta imponible igual al 60% de los ingresos brutos que obtienen las empresas domiciliadas en el exterior, que suministran noticias internacionales a empresas usuarias en el país, cualquiera que sea la forma de retribución. En los casos previstos en los artículo 34 y artículo 35 de esta ley y primer párrafo de este artículo, la persona individual o jurídica que pague tales rentas, debe presentar declaración jurada, retener y pagar con carácter definitivo el impuesto que resulte de aplicar a la renta imponible establecida, la tarifa de 31%. El pago del impuesto deberá efectuarse dentro del plazo de los 10 primeros días hábiles del mes inmediato siguiente a aquel en que se percibieron o devengaron dichas rentas. Capítulo 11. De la renta neta imponible. Artículo 37. Renta neta de personas individuales en relación de dependencia. Constituye renta neta para las personas individuales que obtengan ingresos por la prestación de servicios personales en relación de dependencia, los sueldos y salarios, comisiones y gastos de representación cuando no deban ser comprobados, bonificaciones, incluida la creada por el decreto número 78/89 del Congreso de la República, y otras remuneraciones similares. La renta imponible de toda persona individual domiciliada en Guatemala será equivalente a su renta neta menos las siguientes deducciones. A. La suma única de 36.000 quetzales en concepto de deducciones personales, sin necesidad de comprobación alguna. B. Las cuotas pagadas a colegios profesionales, las primas de fianzas, las cuotas por pago de contribuciones al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y al Instituto de Previsión Militar, por jubilaciones, cuotas o aportes establecidos en planes de previsión social, las de pensiones y jubilaciones para trabajadores, de capitalización individual. Las primas de seguros de vida no totales, de accidentes personales y gastos médicos hospitalarios contratados con empresas autorizadas para operar en el país y con empresas extranjeras debidamente registradas en la Superintendencia de Bancos, conforme la legislación aplicable. Los reintegros de seguros de vida no totales que las compañías de seguros efectúen a sus asegurados, constituyen renta afecta en el período de imposición en que se produzcan, con excepción de las indemnizaciones que se efectúen por seguros de accidentes personales y de gastos médicos. C. El monto de las pensiones alimenticias fijadas por Tribunal de Familia y mientras sus efectos se mantengan. D. Las donaciones que puedan comprobarse fehacientemente, otorgadas a favor del Estado, las municipalidades y sus empresas, a las asociaciones y fundaciones no lucrativas de asistencia, servicio social, científicas y culturales, a las iglesias, entidades y asociaciones de carácter religioso, a las universidades y partidos políticos, todos debidamente autorizados. La deducción máxima permitida por este concepto en cada período de liquidación definitiva anual no podrá exceder del 5% de la renta neta, ni de un monto máximo de 500.000 quetzales anuales. En caso de donación de derechos o bienes, la deducción por este concepto no puede exceder el costo de adquisición o construcción, no amortizado o depreciado, según corresponda a la fecha de su donación. Las asociaciones y fundaciones no lucrativas de asistencia, servicio social, científicas, culturales, las iglesias, las entidades y asociaciones de carácter religioso y los partidos políticos, para que proceda la deducibilidad de las donaciones que reciben, deben estar debidamente constituidas y registradas, llevar contabilidad completa, inscribirse como contribuyentes en el registro tributario unificado y presentar declaración jurada anual con los anexos y requisitos que establece el artículo 54 de esta ley. Para la comprobación de lo anterior y verificar la utilización de las donaciones recibidas, en los destinos previstos, estarán sujetas a la fiscalización por parte de la Administración Tributaria. En caso que se establezca que las donaciones no coinciden con los registros contables de la entidad que la recibe, no se aceptará la deducción al contribuyente que la otorgó y de encontrarse indicios de defraudación tributaria, se presentará la denuncia correspondiente conforme a lo que disponen los artículos 70 y 90 del Código Tributario los gastos médicos pagados en Guatemala por el sujeto de gravamen, así como los pagados en beneficio de su cónyuge o conviviente o de sus hijos menores de edad o discapacitados, entendiéndose por gastos médicos. Los honorarios de profesionales médicos debidamente colegiados, por servicios, consultas, dictámenes, diagnósticos, tratamientos, excepto medicinas, y atención médica. Lo pagado por exámenes de laboratorio de índole, tales como exámenes radiológicos, patológicos, radiografías, gastroscopías, exploraciones, sonogramas, topografías y cualesquiera otros procedimientos, exámenes o estudios, sean o no invasivos del cuerpo humano. Lo pagado por concepto de tratamientos, internamientos o estadías en hospitales y centros de salud, incluyendo pero no limitando a lo pagado por pensión, servicios de enfermería y otras atenciones semejantes, siempre que el pago sea hecho directamente al hospital o centro de salud en el cual haya sido recluido o tratado el sujeto de gravamen o cualquiera de sus parientes indicados arriba y que dicho hospital o centro de salud se encuentre debidamente autorizado por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Lo pagado por concepto de honorarios de cirujanos, anestesiólogos y asistentes a sala
salas de operaciones y por intervenciones quirúrgicas de toda clase y naturaleza, por uso de quirófanos y otros pagos semejantes. Los gastos de traslado, uso de ambulancia y otros medios de transporte por razón médica del sujeto de gravamen o de sus expresados parientes, así como gastos causados en salas y tratamientos de emergencias. Y los gastos ocasionados por rehabilitación y tratamientos de fisioterapia, siempre que hayan sido hechos por prescripción o recomendación médica. Para la deducibilidad de los gastos médicos expresados, los mismos deberán ser debidamente justificados con las facturas legales correspondientes. F. Las rentas exentas. Además, tendrán derecho a un crédito a cuenta del impuesto sobre la renta, por el impuesto al valor agregado pagado por la adquisición de bienes y servicios en el período de liquidación definitiva anual, para su uso personal y de su familia, hasta por un monto equivalente a la tarifa del impuesto al valor agregado aplicado a su renta neta obtenida en dicho período, pero exclusivamente respecto al impuesto al valor agregado pagado que no hubieran tomado como crédito fiscal de dicho impuesto. En caso que este crédito supere el impuesto sobre la renta a pagar, el excedente no generará derecho a devolución alguna. Este crédito se comprobará mediante la presentación de una planilla que contenga el detalle de las facturas o tiquetes, que estarán sujetos a verificación por parte de la dirección. La planilla deberá presentarse ante la dirección dentro de los primeros 10 días hábiles del mes de julio de cada año, en el caso de las personas individuales que obtienen sus ingresos exclusivamente en relación de dependencia. En el caso de las personas individuales que deben presentar declaración jurada ante la dirección, la planilla deberán presentarla juntamente con dicha declaración. El reglamento establecerá los datos que debe comprender la planilla. Los contribuyentes están obligados a conservar en su poder los originales de las facturas o tiquetes que sirvieron de base para determinar el crédito por impuesto al valor agregado, por los períodos no prescritos. La no presentación de la planilla, dentro de los primeros 10 días hábiles del mes de julio de cada año, o juntamente con la declaración jurada, según corresponda, o la carencia de las facturas o tiquetes citados, en caso de su fiscalización, hacen improcedente el crédito a cuenta del impuesto sobre la renta. Artículo 37A. Crédito a cuenta del impuesto. Las personas individuales a que se refiere el artículo 37 de la ley, tendrán derecho a un crédito a cuenta del impuesto sobre la renta, por el impuesto al valor agregado pagado en la adquisición de bienes y servicios durante el período de liquidación definitiva anual, para su uso personal y de su familia, hasta por un monto equivalente a la tarifa del impuesto al valor agregado aplicada a su renta neta obtenida en dicho período. En caso que este crédito supere el impuesto sobre la renta a pagar, el excedente no generará derecho a devolución alguna. Este crédito se comprobará mediante la presentación de una planilla que contenga el detalle de las facturas o tiquetes, que estarán sujetos a verificación por parte de la Superintendencia de Administración Tributaria. La planilla deberá presentarse ante dicha superintendencia dentro de los primeros 10 días hábiles del mes de enero de cada año, en el caso de las personas individuales que obtienen sus ingresos por la prestación de servicios personales en relación de dependencia. En el caso de las personas individuales que deben presentar declaración jurada ante la Superintendencia de Administración Tributaria, también deberán presentar la planilla dentro de los primeros 10 días hábiles del mes de enero de cada año. El reglamento establecerá los datos que debe comprender la planilla. Los contribuyentes están obligados a conservar en su poder los originales de las facturas o tiquetes que sirvieron de base para determinar el crédito por impuesto al valor agregado, por los períodos no prescritos. La no presentación de la planilla, dentro de los primeros 10 días hábiles del mes de enero de cada año o la carencia de las facturas o tiquetes citados, hacen improcedente el crédito a cuenta del impuesto sobre la renta. Artículo 37b. Renta imponible. Constituye renta imponible la diferencia entre la renta bruta y las rentas exentas, salvo los regímenes específicos que la presente ley establece. Artículo 38. Renta imponible en el régimen optativo previsto en el artículo 72 de esta ley. Los contribuyentes del impuesto que opten por el régimen establecido en el artículo 72 de esta ley, deberán determinar su renta imponible, deduciendo de su renta bruta, solo los costos y gastos necesarios para producir o conservar la fuente productora de las rentas gravadas, sumando los costos y gastos no deducibles y restando sus rentas exentas. Se consideran costos y gastos necesarios para producir o conservar la fuente productora de rentas gravadas los siguientes. A. El costo de producción y de venta de mercancías y de los servicios que le hayan prestado. B. Los gastos de transporte, combustibles, fuerza motriz y similares. C. Los costos y gastos necesarios para las explotaciones agropecuarias. D. Los sueldos, sobresueldos, salarios, bonificaciones, comisiones, gratificaciones, dietas, aguinaldos anuales otorgados a todos los trabajadores en forma generalizada y establecidos por la ley o en pactos colectivos de trabajo, debidamente aprobados por autoridad competente, así como cualquier otra remuneración por servicios efectivamente prestados al contribuyente por empleados y obreros.
Sin embargo, estas deducciones pueden limitarse total o parcialmente si no se comprueba que corresponden a trabajos realmente desempeñados, necesarios para la obtención de rentas gravadas, y que los gastos son proporcionales al tiempo aplicado a la labor, a la cantidad y calidad del trabajo y a la importancia del negocio. Todo ello, cuando se trate de remuneraciones para 1. Empleados en general. 2. Socios o consejeros de sociedades anónimas, o administradores de sociedades en comandita por acciones. La deducción máxima por estos conceptos se limitará a un monto total anual al 10% sobre las ventas o ingresos brutos, siempre que se haga y pague la retención correspondiente. 3. Cónyuges y parientes consanguíneos dentro de los grados de ley, de tales socios, consejeros o administradores. La deducción máxima por estos conceptos se limitará en cada caso a la mayor retribución asignada en la nómina de empleados sin ninguna vinculación o parentesco. Las cuotas patronales pagadas al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, INCS, Instituto de Recreación de los Trabajadores, IRTRA, Instituto Técnico de Capacitación, INTECAP, y otras cuotas o desembolsos obligatorios, establecidos por ley, y las cuotas pagadas a las asociaciones y fundaciones no lucrativas, de asistencia, servicio social y científicas, a las universidades y a las entidades gremiales y culturales, debidamente autorizadas. Las primas, contribuciones, cuotas o aportes establecidos en planes de previsión social, pensiones y jubilaciones, que sean de capitalización individual, así como las primas de seguros médicos para trabajadores. Las indemnizaciones pagadas por terminación de la relación laboral, o las reservas que constituyan hasta el límite del 8.33% del total de las remuneraciones anuales. Tales deducciones serán procedentes, en tanto no estuvieran comprendidas en los planes mencionados en el inciso siguiente o en su caso, en las primas de seguro que cubran los riesgos respectivos por tales prestaciones. Todo dentro del procedimiento y formas que establezca el reglamento. Las asignaciones patronales por jubilaciones, pensiones, montepíos, o planes de seguro de retiro, conforme lo establezcan las normas de los planes respectivos. Las sumas que inviertan en la construcción, mantenimiento y funcionamiento de viviendas, escuelas, hospitales, servicio de asistencia médica y salubridad, medicina, servicios recreativos, culturales y educativos, en beneficio gratuito de los trabajadores y sus familiares. Se exceptúa cualquier pago o compensación que los trabajadores efectúen a sus patronos por tales prestaciones, en cuyo raso estos últimos lo restarán de las deducciones. La deducción máxima por este concepto estará limitada, en cada caso, a la suma mayor invertida en beneficio gratuito de los trabajadores, que no sean parientes del contribuyente dentro de los grados de ley, persona individual o del causante en el caso de sucesiones, ni socios de la persona jurídica, sujeto del impuesto. 1. El valor de las tierras laborales que los propietarios de empresas agrícolas adjudiquen gratuitamente en propiedad a sus trabajadores. La deducción máxima por este concepto estará limitada, en cada caso, al valor mayor de las tierras adjudicadas a trabajadores que no sean parientes del contribuyente, persona individual o del causante en el caso de sucesiones, ni socios de la persona jurídica, sujeto del impuesto. Las primas de seguros de vida para cubrir riesgos en caso de muerte exclusivamente, siempre que el contrato de seguro no devengue suma alguna por concepto de retorno, reintegro o rescate, para quien contrate el seguro o para el sujeto asegurado. También se podrá deducir las primas que se abonen por concepto de seguro por accidente o por enfermedad del personal empleado por el contribuyente, mientras dure la relación laboral. Las deducciones previstas en este inciso, solo serán aplicables, si el seguro se contrata en beneficio exclusivo del empleado o trabajador dependiente o de sus parientes, y no se trate de seguros que cubran al cónyuge o parientes del contribuyente, dentro de los grados de ley, que sea persona individual o de los socios de la persona jurídica, sujeto del impuesto. Los alquileres de bienes muebles o inmuebles utilizados para la producción de la renta. 1. El costo de las mejoras efectuadas por los arrendatarios sobre los inmuebles arrendados, en tanto las mismas sean necesarias y utilizadas por los arrendatarios en una actividad productora de renta gravada y las mismas no fueren compensadas por los arrendantes. 2. Los impuestos, tasas y contribuciones y arbitrios municipales, efectivamente pagados por el contribuyente. Se exceptúan el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado y otros tributos cuando no constituye costo, los recargos e intereses de estos, y las multas aplicadas por el Estado, las municipalidades o sus entidades. Los intereses sobre créditos y los gastos financieros directamente vinculados con tales créditos, obtenidos en instituciones bancarias, financieras y demás instituciones legalmente autorizadas para operar como tales en el país y que se encuentren sujetas a la vigilancia y supervisión de la Superintendencia de Bancos. Los intereses y gastos financieros directamente vinculados con las ofertas públicas de títulos valores inscritos en el Registro del Mercado de Valores y Mercancías.
Los intereses sobre créditos y los gastos financieros directamente vinculados con tales créditos, obtenidos en cooperativas de ahorro y crédito legalmente constituidas, así como los intereses sobre créditos y gastos financieros directamente vinculados con tales créditos, obtenidos de instituciones bancarias y financieras domiciliadas en el exterior, en todos los casos siempre que dichos créditos sean destinados para la producción de rentas gravadas. El monto deducible por concepto de intereses no podrá exceder al que corresponda a las tasas de interés que aplique a la administración tributaria a las obligaciones de los contribuyentes caídos en mora. No constituyen gastos deducibles los intereses que se paguen o acrediten a personas individuales o jurídicas que no se encuentren incluidas en el párrafo anterior. Se exceptúan los intereses que las instituciones bancarias, financieras y demás instituciones legalmente autorizadas para operar como tales en el país y que se encuentren sujetas a la vigilancia y supervisión de la Superintendencia de Bancos y las cooperativas de ahorro y crédito legalmente constituidas, paguen a sus cuentahabientes e inversionistas, así como los intereses que se paguen a los inversionistas de títulos valores inscritos en el mercado de valores y mercancías, los cuales sí constituyen gastos deducibles. N. Los pagos por primas de seguros contra incendio, robo, hurto, terremoto u otros riesgos, que cubran bienes o servicios que produzcan rentas gravadas. Ñ. Las pérdidas, por extravío, rotura, daño, evaporación, descomposición o destrucción de los bienes, debidamente comprobados, y las producidas por delitos cometidos en perjuicio del contribuyente, por la parte de cualquiera de tales pérdidas no cubiertas por seguros o indemnizaciones, y siempre que no se hayan tomado como gasto deducible por medio de ajustes en los inventarios. En el caso de delitos, se requiere, para aceptar la deducibilidad del gasto, que el contribuyente haya denunciado el hecho ante autoridad judicial competente. O, los gastos de mantenimiento y los de reparación que conserven los bienes en buen estado de servicio, en tanto no constituyan mejoras permanentes. P. Las depreciaciones y amortizaciones necesarias para compensar el desgaste, deterioro o agotamiento de los bienes o derechos, de acuerdo con el régimen que se establece en el capítulo 7 de esta ley. Q. Las deudas incobrables, siempre que se originen en operaciones del giro habitual del negocio y que se justifique tal calificación. Este extremo se prueba mediante la presentación de los requerimientos fehacientes de cobro hechos, o en su caso, de acuerdo con los procedimientos establecidos judicialmente. Todo ello antes de que opere la prescripción de la deuda o que la misma sea calificada de incobrable. En caso de que se recupere total o parcialmente una cuenta incobrable que hubiere sido deducida de la renta bruta, su importe debe incluirse como ingreso gravable en el período de imposición en que ocurra la recuperación. Los contribuyentes que no apliquen el sistema de deducción directa de las cuentas incobrables, antes indicado, podrán optar por deducir la provisión para la formación de una reserva de evaluación, para imputar las cuentas incobrables que se registren en el período impositivo correspondiente. Dicha reserva no podrá exceder del 3% de los saldos deudores de cuentas y documentos por cobrar, al cierre de cada uno de los períodos anuales de imposición y siempre que dichos saldos se originen del giro habitual del negocio. Las entidades bancarias y financieras podrán constituir la misma reserva hasta el límite del 3% de los préstamos concedidos y desembolsados, de cualquier naturaleza. Cuando la reserva exceda el total de los saldos deudores indicados, el exceso deberá incluirse como renta bruta del período de imposición en que se produzca el mismo. R. Las asignaciones para formar las reservas técnicas computables, establecidas por ley, como previsión de los riesgos derivados de las operaciones ordinarias, de las compañías de seguros y fianzas, de ahorro, de capitalización, ahorro y préstamo, y otras similares. S. Las donaciones que puedan comprobarse fehacientemente, otorgadas a favor del Estado, las municipalidades y sus empresas, a las asociaciones y fundaciones no lucrativas de asistencia, servicio social, científicas y culturales, a las iglesias, a las entidades y asociaciones de carácter religioso, a las universidades y partidos políticos, todos debidamente autorizados. La deducción máxima permitida por este concepto en cada período de liquidación definitiva anual, no podrá exceder del 5% de la renta neta, ni de un monto máximo de 500.000 quetzales anuales. En caso de donación de derechos o bienes, la deducción por este concepto no puede exceder el costo de adquisición o construcción, no amortizado o depreciado, según la fecha de su donación. Las asociaciones y fundaciones no lucrativas de asistencia, servicio social, científicas, culturales, las iglesias, las entidades y asociaciones de carácter religioso y los partidos políticos, para que proceda la deducibilidad de las donaciones que reciben, deben estar debidamente constituidas y registradas, llevar contabilidad completa, inscribirse como contribuyentes en el registro tributario unificado y presentar declaración jurada anual con los anexos y requisitos que establece el artículo 54 de esta ley. Para la comprobación de lo anterior y verificar la utilización de las donaciones recibidas, en los destinos previstos, estarán sujetas a la fiscalización por parte de la Administración Tributaria.
En caso que se establezca que las donaciones no coinciden con los registros contables de la entidad que la recibe, no se aceptará la deducción al contribuyente que la otorgó y de encontrarse indicios de defraudación tributaria, se presentará la denuncia correspondiente conforme a lo que disponen los artículos 70 y 90 del Código Tributario. Los honorarios, comisiones, reembolsos de gastos deducibles y similares por servicios profesionales, asesoramiento técnico, financiero o de otra índole, prestado en el país o desde el exterior. Para estos efectos se entiende como asesoramiento todo dictamen, consejo o recomendación de carácter técnico o científico, presentados por escrito y resultantes del estudio pormenorizado de los hechos o datos disponibles, de una situación o problemas planteados, para orientar la acción o el proceder en un sentido determinado, siempre que sea necesario y se destine a la generación de rentas gravadas y se haga y pague la retención correspondiente. Con relación a los pagos por los conceptos citados, que se realicen por prestaciones efectuadas desde el exterior, la deducción total de ellos, no deberá exceder del 1% de la renta bruta o el 15% del monto de los salarios pagados a los trabajadores guatemaltecos. Se escogerá el mayor de estos conceptos. Los gastos generales y de venta, incluidos los de empaque y embalaje. Los viáticos comprobables incurridos dentro o fuera del país, que se asignen o paguen a los dueños únicos de empresas, socios, miembros de directorios, consejos y otros organismos directivos y a funcionarios o empleados del contribuyente. Asimismo, los gastos de transporte de las mismas personas, como también los incurridos por la contratación de técnicos para trabajar en el país, o por el envío de empleados contribuyentes a especializarse al exterior, siempre que tales gastos sean indispensables para obtener rentas gravadas. El monto total de estas deducciones no deberá exceder el 5% de la renta bruta. Las regalías pagadas por el uso de marcas y patentes de invención inscritos en el registro de la propiedad industrial, fórmulas, derechos de fabricación, que se destinen a generar rentas gravadas y que se realicen y paguen las retenciones correspondientes. Dicha deducción en ningún caso debe exceder del 5% de la renta bruta y debe probarse el derecho de regalía por medio del contrato que se suscriba, en el cual debe establecerse el monto y las condiciones de pago al beneficiario. Los gastos por concepto de publicidad y propaganda debidamente comprobados. Los gastos de organización, los cuales se amortizarán mediante 5 cuotas anuales, sucesivas e iguales. Las pérdidas cambiarias provenientes de las compras de divisas para operaciones destinadas a la generación de rentas gravadas. Artículo 39. Costos y gastos no deducibles. Las personas, entes y patrimonios a que se refiere el artículo anterior no podrán deducir de su renta bruta. Los costos o gastos que no hayan tenido su origen en el negocio, actividad u operación que da lugar a rentas gravadas. Los contribuyentes que tengan rentas gravadas y exentas aplicarán a cada una de las mismas los costos y gastos directamente necesarios para producirlos. En el caso que por su naturaleza no puedan aplicarse directamente los costos y gastos que sean necesarios para la producción de ambos tipos de renta, deberán ser distribuidos en forma directamente proporcional entre cada una de dichas rentas. Para los contribuyentes que realicen inversiones financieras en actividades de fomento de vivienda, mediante cédulas hipotecarias, los gastos no deducibles serán únicamente los gastos financieros incurridos por la obtención de los recursos utilizados para la realización de esas inversiones. Dichos gastos no deducibles se determinarán distribuyendo en forma directamente proporcional el total de gastos financieros entre el total de rentas gravadas y exentas. Los costos o gastos no respaldados por la documentación legal correspondiente, o que no correspondan al período anual de imposición que se liquida. Las bonificaciones o participaciones de utilidades que se otorguen a los miembros de las juntas o consejos de administración, gerentes o altos ejecutivos con base en las utilidades. Los intereses que excedan el límite fijado en el inciso M, del artículo 38 de esta ley. Las sumas retiradas en efectivo y el valor de los bienes utilizados o consumidos por cualquier concepto por el dueño único de empresas o negocios. Toda suma entregada por participaciones sociales, dividendos, pagados o acreditados en efectivo o en especie a socios o accionistas. Las sumas pagadas o acreditadas en efectivo o en especie por los fiduciarios a los fideicomisarios. Asimismo, los créditos que abonen en cuenta o remesa a las casas matrices sus sucursales, agencias o subsidiarias, y las sumas que abonen o paguen las comunidades de bienes o patrimonios a sus integrantes por concepto de retiros a cuenta de utilidades o retorno de capital. Los gastos de mantenimiento en inversiones de carácter de recreo personal. Cuando estas inversiones estén incluidas en el activo, junto con el de otras actividades que generen rentas gravadas, se llevarán cuentas separadas para los fines de determinar los resultados de una y otra clase de inversiones. El valor de las mejoras permanentes realizadas a los bienes del activo fijo y, en general, todas aquellas erogaciones por mejoras capitalizables que prolonguen la vida útil de dichos bienes.
G. Las pérdidas por diferencias de cambio en la adquisición de divisas para operaciones con el exterior, efectuadas por las sucursales, subsidiarias o agencias con su casa matriz o viceversa. H. Las primas por seguro total o por cualquier otro tipo de seguro que genere reintegro, rescate o reembolso de cualquier naturaleza al beneficiario o a quien contrate el seguro. I. Los gastos incurridos y las depreciaciones de bienes utilizados indistintamente en el ejercicio de la profesión y en el uso particular, solo podrá deducirse la proporción que corresponda a la obtención de rentas gravadas. Cuando no se pueda comprobar la proporción de tal deducción, solo se considerará deducible, salvo prueba en contrario, el 70% del total de dichos gastos y depreciaciones. J. A partir del primer período de imposición ordinario inmediato siguiente al de inicio de actividades, el monto de costos y gastos del período que exceda al 97% del total de los ingresos gravados. Este monto excedente podrá ser trasladado exclusivamente al período fiscal siguiente, para efectos de su deducción. Esta disposición no será aplicable a los contribuyentes que, a partir de la vigencia de esta ley, tuvieren pérdidas durante 2 períodos de liquidación definitiva anual consecutivos o que tengan un margen bruto inferior al 4% del total de sus ingresos gravados. Para que no les sea aplicable esta disposición en el período impositivo en curso, los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior deberán, como mínimo 2 meses previo a que venza el plazo para la presentación de la declaración jurada anual y los anexos a que hace referencia el artículo 54 de la presente ley, informar a la Administración Tributaria, mediante declaración jurada prestada ante notario, de su circunstancia particular. La Administración Tributaria podrá realizar las verificaciones que estime pertinentes. Para efectos de la aplicación del párrafo anterior, se entiende como margen bruto a la sumatoria del total de ingresos por servicios prestados más la diferencia entre el total de ventas y su respectivo costo de ventas. Artículo 40. Derogado por el artículo 14 del Decreto 1804 del Congreso de la República. Artículo 41. Personas individuales que tengan más de una actividad generadora de renta. Las personas individuales que tengan más de una fuente generadora de renta, pagarán el impuesto conforme lo establece el artículo 43 de esta ley, por los ingresos provenientes de su trabajo en relación de dependencia. Por sus otros ingresos, determinarán su renta y aplicarán la tarifa que les corresponda según el régimen que les sea aplicable conforme a los artículos 44, 44A y 72 de esta ley. Artículo 42. Explotación petrolera. Los contribuyentes que obtengan rentas provenientes de la explotación petrolera, establecerán su renta neta con sujeción a las normas especiales previstas en la Ley de Hidrocarburos. En consecuencia, las normas de la presente ley se aplicarán con carácter supletorio. Capítulo 12. De las tarifas del impuesto. Artículo 43. Personas individuales que se desempeñan en relación de dependencia. Las personas individuales que obtengan ingresos por la prestación de servicios personales en relación de dependencia, deben calcular el impuesto sobre su renta imponible de acuerdo con la siguiente escala progresiva de tarifas. Intervalos de renta imponible: impuesto a pagar de más de a importe fijo más sobre el excedente de renta imponible. 1. De 0 quetzales a 65.000 0 quetzales 0%. 2. De 65.000 quetzales a 180.000 quetzales. 20%. 3. De 180.000 quetzales a 295.000 quetzales 25%. 4. De 295.000 quetzales en adelante, 31%. El impuesto a pagar se determinará sumando al importe fijo, la cantidad que resulte de aplicar el porcentaje correspondiente al excedente de renta imponible de cada intervalo, según la escala anterior. En el caso de períodos de actividades menores de un año, la renta imponible se proyectará a un año y se le aplicará la tarifa que corresponda según la escala anterior, para determinar el impuesto anual. Este impuesto se dividirá proporcional entre el tiempo de duración del período menor al año y el resultado constituirá el impuesto a pagar, que no será mayor del 31% de la renta imponible. Artículo 44. Tipo impositivo y régimen para personas individuales y jurídicas que desarrollan actividades mercantiles y otros entes o patrimonios afectos. Las personas individuales o jurídicas constituidas al amparo del Código de Comercio, domiciliadas en Guatemala, así como los otros entes o patrimonios afectos a que se refiere el segundo párrafo del artículo 3 de esta ley, que desarrollan actividades mercantiles, con inclusión de las agropecuarias, deberán pagar el impuesto aplicando a su renta imponible, a que se refiere el artículo 37b, una tarifa del 5%. Estas personas, entes o patrimonios deberán indicar en las facturas que emitan que pagan directamente a las cajas fiscales el 5% o que están sujetos a retención del 5%.
Las personas que tengan obligación de llevar contabilidad completa de acuerdo con el Código de Comercio u otras leyes, y que paguen o acrediten en cuenta rentas a personas individuales o jurídicas, domiciliadas en Guatemala, así como los otros entes o patrimonios afectos a que se refiere el segundo párrafo del artículo 3 de esta ley, que desarrollan actividades mercantiles, conclusión de las agropecuarias, retendrán sobre el valor de los pagos, cuando el contribuyente indique en las facturas que emite, que está sujeto a la retención del 5%, en concepto de impuesto sobre la renta, emitiendo la constancia de retención respectiva. Las retenciones practicadas por las personas individuales o jurídicas a que se refiere este artículo, deberán actuar conforme lo establece el artículo 63 de esta ley. Si el contribuyente vende bienes, presta servicios o realiza su actividad mercantil con personas individuales que no lleven contabilidad, o si no se le hubiere retenido el impuesto, deberá aplicar la tarifa del 5% sobre los ingresos gravados que no fueron objeto de retención. Y pagar el impuesto directamente a la Administración Tributaria, en forma mensual, dentro de los primeros 10 días hábiles del mes siguiente a aquel en que emitió la factura respectiva, utilizando los formularios que proporcionará la Administración Tributaria al costo de su impresión o por los otros medios que ésta determine. Los contribuyentes a que se refiere este artículo, podrán optar por el régimen de pago del impuesto previsto en el artículo 72 de esta ley, artículo 44A. Tipo impositivo y régimen para personas individuales o jurídicas no mercantiles. Las personas individuales que presten servicios profesionales, servicios técnicos o de naturaleza no mercantil o servicios de arrendamiento y los que obtengan ingresos por concepto de dietas, así como las personas jurídicas no mercantiles domiciliadas en el país que presten servicios técnicos o de naturaleza no mercantil o servicios de arrendamiento, deberán pagar el impuesto aplicando a la renta imponible a que se refiere el artículo 37b de esta ley, el tipo impositivo del 5%. Dicho impuesto se pagará mediante retención definitiva o directamente a las cajas fiscales, de conformidad con las normas que se detallan en los siguientes párrafos. Los contribuyentes a que se refiere este artículo indicarán en las facturas que emitan que están sujetos a retención del 5%. Las personas que tengan obligación de llevar contabilidad completa de acuerdo con el Código de Comercio u otras leyes, y que paguen o acrediten en cuenta rentas a personas individuales o jurídicas no mercantiles, domiciliadas en el país, que presten los servicios indicados en el primer párrafo de este artículo, retendrán sobre el valor de los pagos o acreditamientos el 5% en concepto de impuesto sobre la renta, debiendo emitir la constancia de retención respectiva. Las retenciones practicadas por las personas individuales o jurídicas a que se refiere este artículo, deberán cumplir conforme lo establece el artículo 63 de esta ley. Cuando las personas descritas en el primer párrafo de este artículo presten servicios a personas individuales que no lleven contabilidad completa o cuando por cualquier causa no se les hubiere retenido el impuesto, deberá aplicar la tarifa del 5% sobre los ingresos gravados que no fueron objeto de retención y pagar el impuesto directamente a la Administración Tributaria, en forma mensual, dentro de los primeros 10 días hábiles del mes siguiente a aquel en que emitió la factura respectiva o percibió el ingreso, lo que ocurra primero, utilizando los formularios que proporcionará la Administración Tributaria al costo de su impresión o por los otros medios que ésta determine. Los contribuyentes a que se refiere este artículo, podrán optar por el régimen de pago del impuesto previsto en el artículo 72 de esta ley. Las personas individuales a las que se refiere este artículo, que opten por el régimen de pago del impuesto previsto en el artículo 72, podrán aplicar a su renta las deducciones a que se refiere el artículo 37 de esta ley y tendrán derecho al crédito a cuenta del impuesto establecido en el artículo 37A. Artículo 45. Personas no domiciliadas. El impuesto a cargo de personas individuales o jurídicas no domiciliadas en Guatemala, se calcula aplicando a las rentas de fuente guatemalteca, percibidas o acreditadas en cuenta, los porcentajes que se establecen en los incisos siguientes. Y el impuesto así determinado tendrá carácter de pago definitivo. A. Se exceptúan del impuesto del 10% que establece el inciso A, del artículo 45 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, los pagos o acreditamientos en cuenta de intereses por concepto de préstamos otorgados por instituciones bancarias y financieras de primer orden, debidamente registradas como tales en el país de origen, y, por las de carácter multilateral. En todos los casos domiciliadas en el exterior, siempre que dicho préstamos sean destinados para la producción de rentas gravadas y que las divisas provenientes de tales préstamos hayan sido negociadas o se negocien directamente con el Banco de Guatemala o por intermedio de los bancos y de otras sociedades mercantiles, contratadas y habilitadas para operar en cambios, conforme al régimen cambiario vigente. B. El 31% sobre los pagos o acreditamientos en cuenta por concepto de honorarios.
pagos o acreditamientos en cuenta por concepto de regalías y otras retribuciones, por el uso de patentes y marcas de fábrica, así como por el asesoramiento científico, económico, técnico o financiero, pagado a empresas o personas jurídicas. Y, c. El 31% sobre los pagos o acreditamientos en cuenta de cualquier otra renta de fuente guatemalteca, no contemplada en los incisos anteriores. Los agentes o representantes en el país de contribuyentes no domiciliados en Guatemala, o las personas individuales o jurídicas que contraten directamente con los mismos, deberán retener el impuesto y enterarlo en los bancos del sistema o instituciones autorizadas por la Superintendencia de Administración Tributaria para recaudar impuestos, dentro del plazo de los 15 primeros días hábiles del mes calendario inmediato siguiente a aquel en que se percibieron o devengaron las rentas. Artículo 46. Libros y registros. Los contribuyentes obligados a llevar contabilidad de acuerdo con el Código de Comercio, para los efectos tributarios deben cumplir con las obligaciones contenidas en dicho código, en materia de llevar libros, registros, estados financieros y comprobantes numerados. Tales como contribuyentes también podrán llevar su contabilidad por procedimientos mecanizados o computarizados, siempre que garanticen la certeza legal y cronológica de las operaciones y permitan su análisis y fiscalización. Para los efectos de esta ley, también quedan comprendidas en estas disposiciones las personas individuales o jurídicas que se dedican a actividades agrícolas o ganaderas. Los contribuyentes que no estén obligados por la ley a llevar contabilidad completa, excepto las personas que obtienen ingresos en relación de dependencia, deberán llevar como mínimo un libro de registro diario de ingresos y egresos de caja, y un libro de inventarios. Se exceptúan de esta disposición quienes ejercen profesiones liberales. Los contribuyentes obligadas a llevar contabilidad de acuerdo con el Código de Comercio u otras leyes, deben preparar y adjuntar a su declaración jurada el balance general, el estado de resultados, el estado de flujo o efectivo y el estado de costo de producción, este último cuando se lleve contabilidad de costos. Todos, a la fecha de cierre de cada período de liquidación definitiva anual. Además, deberán suministrar las informaciones complementarias contables y tributarias que solicite la dirección. Para los efectos tributarios, deberán conservar la documentación que sustente las operaciones vinculadas con los períodos no prescritos. Artículo 47. Sistema de contabilidad. Los contribuyentes que estén obligados a llevar contabilidad completa, deben atribuir a los resultados que obtengan en cada período de imposición, de acuerdo con el sistema contable de lo devengado, tanto para los ingresos como para los egresos, excepto en los casos especiales autorizados por la dirección. Los otros contribuyentes pueden optar entre el sistema contable mencionado o el de los percibidos, pero una vez escogido uno de ellos solamente puede ser cambiado con autorización expresa y previa de la dirección. Las personas jurídicas, cuya fiscalización esté a cargo de la Superintendencia de Bancos, deben atribuir los resultados que obtengan en cada período de imposición, de acuerdo con el sistema contable de lo devengado o lo que haya sido efectivamente percibido. Artículo 48. Obligaciones de practicar inventarios y formas de consignarlos. Todo contribuyente que obtenga de la producción, extracción, manufactura o elaboración, transformación, adquisición o enajenación de frutos o productos, mercancías, materias primas, semovientes o cualesquiera otros bienes, está obligado a practicar inventarios al inicio de operaciones y al cierre de cada período de imposición. Para los efectos de establecer las existencias al principio y al final de cada período de imposición, el inventario a la fecha de cierre de un período debe coincidir con el de la iniciación del siguiente. Los inventarios deben consignarse conforme a su naturaleza, con la especificación necesaria dentro de cada grupo o categoría contable y con la indicación clara de la cantidad total, unidad que se toma como medida, denominación o identificación del bien y su referencia, precios de cada unidad y valor total. Las referencias de los bienes deben anotarse, en registros especiales, con indicación de sistema de evaluación empleado. Artículo 49. Valuación de inventarios. Para cerrar el ejercicio anual de imposición, el valor de la existencia de mercancías deberá establecerse con algunos de los siguientes métodos. 1. Para empresas industriales, comerciales y de servicios. A. Costo de producción o adquisición. Este se establecerá a opción del contribuyente, al considerar el costo de la última compra o el promedio ponderado de la existencia inicial más las compras del ejercicio a que se refiere el inventario. Igual criterio se aplicará para la valoración de la materia prima y demás insumos físicos. La valoración de la existencia de productos elaborados o semielaborados y de bienes y servicios intermedios utilizados en la producción, se determinará también aplicando uno de los dos criterios indicados precedentemente. B. Precio del bien. C. Precio de venta menos gastos de venta. Y D. Costo de producción o adquisición o costo de mercado, el que sea menor.
Una vez adoptado cualesquiera de estos métodos de valoración, no podrá ser variado sin autorización previa de la dirección y deberá efectuarse los ajustes pertinentes, de acuerdo con los procedimientos que disponga el reglamento, según las normas técnicas de la contabilidad. Autorizado el cambio, se aplicará a partir del ejercicio anual de imposición inmediato siguiente. Los inventarios deberán indicar en forma detallada la cantidad de cada artículo, unitario, su clase y su respectivo precio. En la valoración de los inventarios no se permitirá el uso de reservas generales constituidas para hacer frente a fluctuaciones de precios, contingencias del mercado o de cualquier otra orden. 2. Para la actividad pecuaria. La evaluación de existencia en establecimientos ganaderos deberá efectuarse considerando algunos de los siguientes métodos. A. Costo de producción. B. Costo estimativo o precio fijo. C. Precio de venta para el contribuyente. Y D. Costo de adquisición. Los ganaderos de ganado de engorde optarán por el método de precio de venta o de costo de adquisición. Sin embargo, los reproductores comprados para sementales, incluidas las hembras reproductoras, deberán registrarse contablemente como activo fijo depreciable. Artículo 50. Gastos de actividades agrícolas. En las actividades agrícolas, los gastos que se efectúen en un cultivo pueden ser deducidos en el período de imposición en que se incurran o paguen, según se haya adoptado el sistema de lo devengado o lo percibido, o ser diferidos y deducidos en el período de imposición en que se obtengan los provenientes de la cosecha. Si los ingresos se obtienen en diferentes períodos de imposición, el contribuyente puede adoptar el sistema o método de lo percibido o devengado. Pero una vez adoptado uno de ellos, el mismo regirá para los siguientes ejercicios y no se podrá cambiar sin autorización de la dirección. Artículo 51. Empresas de construcción y similares. Las empresas de construcción o que realicen trabajos sobre inmuebles, ya sean propios o de terceros, o las empresas similares, cuyas operaciones generadoras de rentas comprendan más de un período de imposición, deben establecer su renta del período correspondiente, métodos mediante la aplicación de cualesquiera de los siguientes. A. Asignar el porcentaje de renta estimada para toda la obra, al monto total efectivamente percibido de renta bruta durante el período impositivo. B. Asignar como renta bruta del período, la proporción a lo realmente ejecutado y que devengó a su favor. A dicha renta bruta deberá deducirse el monto de los costos y gastos incurridos efectivamente en el período. C. Asignar como renta bruta lo que correspondió percibir en el período, según el contrato de obra y, a dicho monto, deducir los costos y gastos efectivamente realizados en el mismo período. Y D. Asignar como renta bruta el total de lo percibido en el período. Para tal renta, deberá deducirse el costo y gastos realizados en el mismo período. En cualesquiera de los casos mencionados, al terminarse la construcción de la obra deberá efectuarse el ajuste pertinente en cuanto al verdadero resultado de las operaciones realizadas de ventas y de costo final de la construcción. Para los casos en que el propietario sea también el constructor de la obra, la renta neta de los ejercicios posteriores al de su finalización se determinará en la proporción correspondiente, considerando el costo y gastos de construcción como factor fijo, apropiándolos y deduciéndolos del monto de las ventas de cada ejercicio. Si se trata de obras que se realicen en 2 períodos de imposición, pero su duración total no excede de 12 meses, el resultado puede declararse en el período de imposición en que se termina la obra. Elegido uno de los métodos mencionados, el mismo deberá ser aplicado a todas las obras y trabajos que el contribuyente realice, incluso la construcción de obras civiles y obras públicas en general, y solo podrá ser cambiado con autorización previa de la dirección y regirá para el ejercicio inmediato siguiente a aquel en que se autorice el cambio. Artículo 52. Lotificación. La ganancia obtenida por la venta mediante la lotificación de terrenos con o sin urbanización, se considerará renta ordinaria y no ganancia de capital, y la misma estará constituida por la diferencia entre el valor de ventas del terreno y su costo de adquisición a cualquier título, más las mejoras introducidas en su caso, hasta la fecha de lotificación o urbanización. Cualquiera que fuere el sistema de contabilidad por el que hubiere optado el contribuyente para el resto de sus operaciones, los resultados provenientes de las lotificaciones deben ser declarados por el sistema de lo percibido. El valor de las áreas cedibles a título gratuito, destinadas a calles, parques, áreas escolares, deportivas, áreas verdes, centros de recreo y reservas forestales, se considera incorporado al costo del área vendible y, en consecuencia, su deducción no procede efectuarla separadamente, por tal concepto, aunque dichas áreas hayan sido traspasadas a la municipalidad correspondiente o a otra entidad estatal. Artículo 53. Importaciones, exportaciones y servicios prestados al exterior. En el caso de importaciones, el precio o valor cifre las mercancías no puede ser superior a la suma que resulte de adicionar a su precio en base a parámetro internacional a la fecha de compra en el lugar de origen, los gastos de transporte y seguro incurridos hasta su llegada al país. El precio de las mercancías exportadas se calculará de acuerdo a la investigación de precios internacionales a la fecha de embarque.
Sin embargo, cuando exista contratación de exportaciones a futuro, el precio de cotización internacional a futuro a la fecha de contratación que tenga la mercancía, el cual deberá constar en el contrato respectivo. En todos los casos, se restará a dichos precios los gastos de transporte, seguros y otros gastos que afecten a dichas mercancías hasta el lugar de destino. Dichos precios se expresarán en quetzales y se le liquidarán las divisas al tipo de cambio que rija el día de la liquidación. La dirección queda facultada para efectuar las investigaciones que estime convenientes, con el objeto de determinar la renta obtenida y la renta imponible. Capítulo 13. De las declaraciones juradas de los contribuyentes y responsables y del pago del impuesto. Artículo 54. Declaración jurada y anexos. Los contribuyentes que obtengan rentas por cualquier monto, excepto los no obligados de acuerdo con el artículo 56 de esta ley, deberán presentar ante la Administración Tributaria, dentro de los primeros 3 meses del año calendario, una declaración jurada de la renta obtenida durante el año anterior. Esta declaración deberá presentarse bajo juramento de decir verdad, aun cuando se trate de personas cuyas rentas estén parcial o totalmente exentas, o cuando, excepcionalmente, no haya desarrollado actividades durante el período de liquidación definitiva anual. Con la declaración jurada deberán acompañarse los anexos, de acuerdo con el procedimiento que determina el reglamento y cuando corresponda, el balance general, el estado de resultados, el estado de flujo de efectivo y el estado de costo de producción, debidamente auditados por un profesional o empresa de auditoría independiente, conforme el párrafo final del artículo 46 de esta ley. Los estados financieros que se acompañan a la declaración jurada, deberán coincidir con los registrados en el libro de balance y con los estados financieros que deban publicarse. La declaración jurada y sus anexos deben ser firmados por el contribuyente, por su apoderado, por su representante legal o por los demás responsables que establece esta ley y el Código Tributario. A dicha declaración se acompañarán las constancias de retención y los recibos de pago del impuesto que correspondan, salvo cuando se presenten por medios electrónicos, en cuyo caso los conservarán en su poder a disposición de la Administración Tributaria. Artículo 55. Declaración jurada especial por cese de actividades. Debe presentarse una declaración jurada especial y extraordinaria, con las formalidades exigidas en el artículo 54 de esta ley y pagarse el impuesto, dentro de los 90 días hábiles siguientes a la fecha en que se produzca el cese total de actividades de contribuyente. Para el cese de actividades, la fecha será la del día en que se produzca tal hecho. En el caso de fallecimiento del contribuyente, deberán comunicarlo y acreditarlo ante la dirección y presentar la declaración jurada, así como pagar el impuesto correspondiente al período normal de imposición, en la misma fecha y forma en que le hubiera correspondido hacerlo o al causante. Al cumplir lo anterior, se consignarán los mismos derechos y obligaciones tributarias que correspondían al fallecido y así deberá procederse hasta que se dicte resolución definitiva en el proceso sucesorio. Artículo 56. Contribuyentes no obligados a presentar declaración jurada. No deberán presentar declaración jurada anual del impuesto sobre la renta, mientras no medie requerimiento expreso de la dirección. A. Las personas individuales que se desempeñan exclusivamente en relación de dependencia y cuyos ingresos totales anuales no superen la suma de la deducción que establece el inciso A, del artículo 37 de esta ley. B. Las personas individuales o las jurídicas no domiciliadas en Guatemala, que obtengan exclusivamente rentas gravadas sujetas a retención definitiva del impuesto. C. Las personas individuales que se desempeñan exclusivamente en relación de dependencia, cuando se les haya efectuado la retención de la totalidad del impuesto en la fuente. En caso contrario, deberán presentar la declaración jurada a la dirección, pagando el impuesto resultante. Y. D. Los pequeños contribuyentes del impuesto al valor agregado, que tengan autorización de la dirección para el pago de una cuota fija trimestral de dicho impuesto. Artículo 57. Personas individuales que trabajan en relación de dependencia. Quienes se desempeñen en relación de dependencia, deberán presentar ante el patrono o empleador una declaración jurada al inicio de sus actividades laborales, exclusivamente por los ingresos perciban de dicha actividad laboral en los formularios que proporcionará la dirección, en la cual deberán constar como mínimo los datos siguientes. A. Nombres y apellidos completos del empleado. B. Domicilio fiscal. C. Número de identificación tributaria. Si no lo tuviere, deberá obtenerlo de la dirección. D. Nombres y apellidos completos, o razón social y domicilio fiscal de otros empleadores, si los tuviere. E. Monto de los sueldos y salarios que estima percibirá durante el periodo. Y F. Crédito estimado por impuesto al valor agregado, el cual se determina así, multiplicando el 50% del total de las rentas netas del trabajador por la tarifa del impuesto al valor agregado.
El monto del crédito así estimado se multiplica por el porcentaje de acreditamiento que establece el artículo 37A, según el período por el cual está presentando la declaración jurada ante el patrono, y el resultado constituirá el monto del crédito estimado por impuesto al valor agregado que deberá incluir en dicha declaración, el cual queda sujeto a la liquidación del período de que se trate. Cuando por cualquier circunstancia se modifique cualesquiera de los datos arriba indicados, el empleado deberá informar de ello mediante la presentación de una nueva declaración jurada en formulario oficial ante su empleador, dentro del plazo de los 20 días hábiles inmediatos siguientes a la fecha en que se produzca el cambio. Artículo 58. Derogado. Artículo 59. Forma de pago. El impuesto, sus intereses y multas deben pagarse en las cajas fiscales de la dirección, o en las administraciones departamentales de rentas que corresponda, en efectivo o mediante cheque de la cuenta bancaria personal del contribuyente o del responsable, según el caso, o enviando cheque de la cuenta bancaria personal por correo certificado con aviso de recepción. También podrán pagarse en los bancos del sistema habilitados para esa situación. Artículo 60. Plazos para el pago. El impuesto que resulte de las declaraciones juradas a que se refieren los artículos 54, artículo 55, artículo 61 y artículo 72 de esta ley, deberá pagarse juntamente con la presentación de las declaraciones juradas, dentro de los plazos establecidos en dichos artículos para la presentación de las mismas. Todo otro pago de impuesto, intereses y multas, determinados o aplicados con previa audiencia por la dirección, deben efectuarse dentro de los 10 días hábiles inmediatos siguientes a la fecha en que el contribuyente o responsable quede legalmente notificado de su obligación. Si interpone recursos, la deuda por tales conceptos será exigible a partir del día siguiente en que quede firme la resolución o la sentencia respectiva, y debe pagarse dentro de los 10 días hábiles inmediatos siguientes, de la fecha en que se produce tal acto. Artículo 61. Pagos trimestrales. Los contribuyentes sujetos al régimen optativo establecido en el artículo 72 de esta ley, deberán realizar pagos trimestrales en concepto de impuesto sobre la renta. Para el efecto, podrán determinar el pago trimestral así. A. Efectuar cierres contables parciales o liquidación preliminar de sus operaciones al vencimiento de cada trimestre, para determinar la renta imponible. El impuesto se conforme lo establece el artículo 72 de esta ley. Los contribuyentes que elijan esta opción, deberán acumular la ganancia o pérdida obtenida en cada cierre trimestral, en el trimestre inmediato siguiente. B. Sobre la base de una renta imponible estimada en 5% del total de las rentas brutas obtenidas en el trimestre respectivo, con exclusión de las remas exentas y las ganancias de capital. El impuesto correspondiente conforme lo establece el artículo 72 de esta ley. Y, C. Pagar trimestralmente una cuarta parte del impuesto determinado en el período de liquidación definitiva anual anterior. En el caso de que el período anterior fuere menor de un año, la renta imponible se proyectará un año y se le aplicará la tarifa correspondiente. Una vez seleccionada cualquiera de las opciones establecidas en los incisos anteriores, no podrá ser variada sin la autorización previa de la Administración tributaria. El pago del impuesto se efectuará por trimestres vencidos y se liquidará en forma definitiva anualmente. El pago del impuesto trimestral se efectuará por medio de declaración jurada y deberá realizarse dentro de los 10 días hábiles siguientes a la finalización del trimestre que corresponda, excepto el cuarto trimestre, que se pagará cuando se presente la declaración jurada anual correspondiente, dentro de los 3 primeros meses del año. Los pagos efectuados trimestralmente serán acreditados para cancelar el impuesto sobre la renta del referido período anual de liquidación. Artículo 62. Rentas provenientes de loterías, rifas, sorteos, bingos o eventos similares. Las personas que perciban rentas en concepto de premios de loterías, rifas, sorteos, bingos o por eventos similares, deberán efectuar un pago igual al 10% sobre el importe neto de los premios percibidos en efectivo, con carácter de pago definitivo del impuesto. En el caso de premios que no sean en efectivo, el impuesto se aplicará sobre el valor comercial del derecho o del bien objeto del premio. Las personas individuales o jurídicas que paguen o acrediten en cuenta premios en concepto de loterías, rifas, sorteos, bingos o eventos similares, retendrán el 10% con carácter de pago definitivo del impuesto, sobre el importe neto de los premios que paguen o acrediten, y deberán entregar a los contribuyentes, en el momento de efectuar el pago o el acreditamiento del premio, la constancia de retención correspondiente, en la que deberán indicar el nombre y apellidos, domicilio fiscal y NIC del contribuyente que soportó la retención a que se refiere este artículo, el importe neto del premio pagado o acreditado, la tarifa del 10% aplicada y el monto del impuesto retenido con carácter de pago definitivo. Las retenciones practicadas las deberán enterar conforme lo establece el artículo 63 de esta ley. Los ingresos percibidos que hayan sido objeto de retención del impuesto con carácter de pago definitivo, conforme a lo establecido en este artículo, deberán consignarse en la declaración jurada anual como ingresos que ya pagaron el impuesto.
Artículo 63. Retenciones al pagarse o acreditarse en cuenta rentas afectas y sujetas a retención, esta debe practicarse mediante deducción de los montos por los conceptos que establecen las disposiciones pertinentes de esta ley, y enterarse en las cajas fiscales dentro de los 10 días hábiles del mes inmediato siguiente a aquel en que se efectuaron los acreditamientos en cuenta o se realizaron los pagos de las rentas, y acompañar una declaración jurada correspondiente a las retenciones efectuadas a los beneficiarios domiciliados en el país, y otra declaración jurada por las retenciones correspondientes a beneficiarios no domiciliados en Guatemala. En los casos en que el agente de retención tome a su cargo el pago del impuesto que deba pagar el contribuyente, para los efectos de establecer el monto de la retención deberá incrementarse la renta en el monto correspondiente al impuesto. En los casos de cancelación en especie entre contribuyentes, o cuando por modalidad especial de la operación no se pague en efectivo o acredite directamente la renta sujeta a retención, el agente de retención debe, dentro del plazo de 10 días hábiles inmediatos siguientes a la fecha de la operación, pagar la retención en efectivo e informar a la dirección el nombre y apellidos completos o razón social, NIT y domicilio del beneficiario, cantidad de la especie entregada, el valor comercial de la misma y el concepto por el cual se efectúa la entrega. Los agentes de retención deberán presentar una declaración jurada anual, que contenga una conciliación de las retenciones efectuadas a empleados en relación de dependencia, acompañando la norma de empleados y los salarios pagados durante el año calendario anterior. Dicha declaración deberá presentarla, a más tardar el 31 de marzo de cada año. En caso de no presentarse esta declaración, se aplicarán las sanciones establecidas en el Código Tributario o en el Código Penal. Artículo 64. Derogado. Capítulo 14. Impuesto definitivo sobre la renta bruta. Artículo 65. Impuesto definitivo sobre renta bruta. Se establece un impuesto sobre la renta bruta, con carácter de pago definitivo, que obtenga toda persona individual o jurídica, nacional o extranjera, domiciliada o no en el país, que provenga de los siguientes conceptos. A. Las personas jurídicas o individuales que estén obligadas a llevar contabilidad de acuerdo con el Código de Comercio, cuando paguen o acrediten en cuenta a personas individuales o jurídicas, domiciliadas en Guatemala, que no estén sujetas a la fiscalización de la Superintendencia de Bancos, rentas por concepto de intereses de cualquier naturaleza, incluyendo los provenientes de títulos valores, públicos o privados, retendrán el 10% con carácter de pago definitivo del impuesto. Cuando la retención la efectúen personas jurídicas sujetas a la fiscalización por la Superintendencia de Bancos, las mismas se aplicarán en forma global sobre la totalidad de los intereses pagados o acreditados a los ahorrantes, y la Superintendencia de Bancos y ningún ente fiscalizador ejercerá un control individual sobre dichas cuentas. B. Las personas que tengan obligación de llevar contabilidad de acuerdo con el Código de Comercio, retendrán el 8% con carácter de pago definitivo sobre las rentas que paguen o acrediten a contribuyentes domiciliados en Guatemala, por los siguientes conceptos: arrendamiento de bienes inmuebles, regalías, honorarios por actividades técnicas, profesionales o científicas, comisiones, cualquier tipo de servicios prestados por personas individuales, rentas pagadas a deportistas y a artistas de teatro, televisión y otros espectáculos, así como el servicio de transporte de carga, cuando el transportista no extienda facturas. C. Las compañías de transporte no domiciliadas en el país deben efectuar un pago igual al 8% del importe bruto de los fletes de carga y pasajes de fuente guatemalteca, como pago definitivo del impuesto. Se considera de fuente guatemalteca: 1. El valor de los pasajes vendidos en el país o en el extranjero para ser extendidos en Guatemala, cualquiera que fuere el origen o destino del pasajero. 2. El valor de los fletes de carga contratados o pagados en Guatemala por carga originaria del país con destino al extranjero o proveniente del extranjero, aun cuando dichos fletes sean pagados en cualquier forma fuera de Guatemala. El 8% de la suma de las rentas a que se refieren los dos subincisos anteriores, constituye el impuesto a pagar, con carácter definitivo. Los agentes representantes en la República de las empresas de transporte no domiciliadas en el país, pagarán el impuesto por cuenta de estas, dentro del plazo de los 10 primeros días hábiles del mes inmediato siguiente a aquel en que se percibieron o devengaron las rentas. Las personas individuales que posean empresas, las personas jurídicas que paguen rentas por pasajes y fletes y los agentes o representantes de las empresas beneficiarias de tales rentas a que se refiere este artículo, son responsables del pago del impuesto y por el ingreso en tiempo de las retenciones practicadas o que debieron efectuar. En las pólizas de importación, exportación o formularios aduaneros, según corresponda, deberá consignarse el nombre de la empresa que presta el servicio de transporte y la factura que acredita el pago del flete, lo cual debe ser exigido por la aduana correspondiente. D. Las personas que paguen o acrediten rentas a deportistas y a artistas de teatro, televisión y otros espectáculos, no domiciliados en el país, retendrán el 12,5% con carácter de pago definitivo.
Las personas individuales o jurídicas que estén obligadas a llevar contabilidad de acuerdo con el Código de Comercio, y de acuerdo a la ley del impuesto al valor agregado, emitan facturas especiales, deberán retener al beneficiario el 8% como pago definitivo del impuesto sobre la renta, cuando el monto de las facturas especiales sea superior a 100 quetzales. Las personas individuales o jurídicas que organicen o exploten loterías, rifas, sorteos, bingos, o eventos similares, retendrán el 10% con carácter de pago definitivo del impuesto, sobre el importe de los premios en efectivo que paguen. Para tales efectos, el importe o valor total de dichos premios, constituirá la renta imponible. En el caso de premios que no sean en efectivo, la retención se aplicará sobre el valor comercial del derecho o del bien objeto del premio. Los ingresos que hayan sido objeto de retención conforme lo establece esta sección, se consignarán en la declaración jurada como ingresos que ya pagaron el impuesto. En todos los casos, los agentes de retención, cuando la retención que hubieren efectuado de conformidad con esta ley se aplique como pago definitivo sobre la renta bruta, entregarán a los contribuyentes, dentro de los 30 días inmediatos siguientes a la fecha de efectuado el acreditamiento o el pago de la renta, las constancias correspondientes, que indiquen el nombre y apellido, domicilio fiscal y NIC del contribuyente que soportó la retención, el concepto de la misma, la renta acreditada o pagada, la tarifa aplicable y el monto retenido por impuesto. Artículo 66. Retenciones sobre exportaciones. Toda persona que exporte mercancías, está obligada a pagar el 1,5% sobre el equivalente en moneda nacional del valor, FOB, de cada exportación, con carácter de retención acreditable al pago del impuesto sobre la renta, o al pago a cuenta, cuando corresponda, establecido en el artículo 61 de esta ley. Cuando el exportador de mercancías no sea el productor de las mismas y actúe como intermediario, el pago del 1,5% será acreditable al impuesto sobre la renta del productor de las mercancías. Por delegación de la Dirección General de Rentas Internas, el Banco de Guatemala, en el caso de las personas que gozan de exoneración del impuesto, y que consten en los listados actualizados que le proporcionará dicha dirección, no realizará la retención referida. El importe a pagar se hará efectivo en el momento de ingresar las divisas, en los bancos y demás entidades contratadas y habilitadas para operar en cambios, mediante deducción que deberá realizar del monto de la negociación respectiva. En el caso de las exportaciones a Centroamérica, el organismo ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Finanzas Públicas, establecerá el mecanismo administrativo para hacer efectivo el pago, cuando no se ingresen las divisas al país y no se vendan en el sistema bancario o en las demás entidades contratadas y habilitadas para operar en cambios. La recaudación diaria deberá remesarse por dichos bancos y entidades el día inmediato siguiente de su percepción, al Banco de Guatemala. Para su acreditamiento en la cuenta Gobierno de la República Fondo Común. Por delegación de la Dirección General de Rentas Internas, el Banco de Guatemala, en el caso de las personas que gozan de exoneración del impuesto, procederá sobre la base de los listados actualizados que le proporcionará mensualmente la Dirección, a devolver las retenciones, previa comprobación de la exoneración respectiva, con cargo a la cuenta Gobierno de la República Fondo Común. El Banco de Guatemala informará mensualmente a la Dirección General de Rentas Internas, por contribuyente y por cada operación, los pagos y devoluciones del impuesto. Artículo 67. Retención sobre rentas de los asalariados. Con excepción del caso establecido en el artículo 56, inciso A, de esta ley, toda persona que pague o acredite a personas domiciliadas en Guatemala, remuneraciones de cualquier naturaleza, por servicios provenientes del trabajo personal ejecutado en relación de dependencia, sean permanentes o eventuales, debe retener el impuesto sobre la renta que corresponda. Igual obligación aplica a los empleados o funcionarios públicos, que tengan a su cargo el pago de sueldos y otras remuneraciones, por servicios prestados a los organismos de sus entidades descentralizadas, autónomas, las municipalidades y sus empresas. La retención también se aplicará a las personas que además de obtener rentas en relación de dependencia, obtienen rentas de otras fuentes, pero solo en la parte que corresponda a los ingresos en relación de dependencia. En el reglamento se indicará la forma y los procedimientos para practicar y pagar las retenciones. No corresponde practicar retenciones sobre las remuneraciones pagadas por el ejercicio de sus funciones, a diplomáticos, funcionarios, agentes consulares y empleados de gobiernos extranjeros, que integran las representaciones oficiales en la República o formen parte de organismos internacionales a los cuales esté adherida la República. Lo anterior no excluye a los empleados guatemaltecos que laboren para tales misiones, agencias y organismos, de la obligación de presentar su declaración jurada anual y pagar el impuesto. Artículo 68. Acreditamiento y devolución de retenciones efectuadas en exceso a los asalariados.
Los agentes de retención, cuando comprueben al hacer la declaración jurada anual de las retenciones practicadas, que efectuaron retenciones en exceso a cualesquiera de sus asalariados, deberán proceder a devolverles a estos las sumas retenidas en exceso, e informarán de ello a la dirección en detalle y por cada asalariado, antes de la fecha de vencimiento para la presentación de la citada declaración jurada anual, en los formularios que se proporcionará. Al mismo tiempo, los agentes de retención descontarán el total de tales sumas devueltas a los contribuyentes, del monto que les corresponda pagar por concepto de las retenciones del mismo mes calendario en que se realicen dichas devoluciones o de los siguientes, hasta reunir el valor de tales devoluciones. En todos los casos, los agentes de retención, en general, entregarán a los contribuyentes a quienes les retengan el impuesto, dentro de los 20 días hábiles inmediatos siguientes de efectuado el acreditamiento o el pago de la renta, las constancias correspondientes, que indiquen nombre y apellido completos, domicilio fiscal y NIF del contribuyente que soportó la retención, el concepto de la misma, la renta acreditada o pagada, impuesto, la tarifa aplicable y el monto retenido por impuesto. Si no se entrega a los contribuyentes las constancias aludidas, se impondrá al agente de retención una multa equivalente al 10% del monto retenido. Los contribuyentes a quienes se les efectúen retenciones y no obtengan, de los agentes de retención en los plazos citados, las constancias de las retenciones practicadas informarán de ello a la dirección, dentro del plazo de 45 días inmediatos siguientes de practicadas. Artículo 69. Intermediarios. Cuando los bancos del sistema, comerciantes o cualquier clase de persona individual o jurídica, entes o patrimonios citados en el artículo 3 de esta ley, en su carácter de intermediarios, financieros o mandatarios, administradores, agentes paguen, pongan a acrediten en disposición, o cuenta a terceras personas, rentas retención conforme a esta ley, sujetas a estarán actuando como agentes de retención y deberán enterar el impuesto. Capítulo 15. De los créditos del impuesto. Artículo 70. Regla general. Los contribuyentes que conforme a esta ley están obligados a presentar declaración jurada del impuesto sobre la renta, tienen derecho a deducir del impuesto que corresponda al período anual de imposición, las sumas siguientes. A. La totalidad de las retenciones que se les efectuaron sobre las rentas atribuibles al período de imposición al que corresponde la declaración jurada de renta. B. Los pagos efectuados a cuenta del período de imposición correspondiente a la declaración jurada, y C. El crédito a cuenta por el impuesto al valor agregado pagado en la adquisición de bienes y servicios, durante el período de liquidación definitiva anual, conforme a lo establecido en los artículos 37A y 41 de esta ley. Capítulo 16. Pagos en exceso y su trámite. Artículo 71. Pagos en exceso. Los contribuyentes o responsables que hayan pagado impuesto en exceso lo harán constar en su declaración jurada anual y podrán solicitar en dicha declaración su acreditamiento al pago trimestral del impuesto o al que resulte de la liquidación definitiva anual, o bien presentar a la dirección solicitud de devolución. En los casos de pagos en exceso de intereses y multas, deberá presentar a la dirección la correspondiente solicitud de devolución. Si el contribuyente que solicite la devolución de lo pagado en exceso, adeudará tributos, intereses o multas, previo a efectuar la devolución solicitada. La dirección realizará la compensación respectiva entre los débitos y créditos del contribuyente. Los contribuyentes o responsables que soliciten el acreditamiento de lo pagado en exceso, podrán efectuar dicho acreditamiento a los pagos trimestrales del impuesto o al que resulte de la liquidación definitiva anual, que tengan que realizar al día siguiente de presentada la declaración jurada. Las devoluciones que soliciten los contribuyentes o responsables, se efectuarán en efectivo. La Superintendencia de Administración Tributaria deberá proceder a su devolución dentro de los 90 días hábiles de presentada la solicitud de devolución. La petición se tendrá por resuelta desfavorablemente, para el solo efecto de que el contribuyente pueda impugnar o acceder a la siguiente instancia administrativa, si transcurrido dicho plazo, la Superintendencia no emite y notifica la resolución respectiva. La Superintendencia de Administración Tributaria podrá rechazar total o parcialmente las solicitudes de devolución, en caso que existan ajustes notificados al contribuyente o responsable por el impuesto establecido en esta ley y únicamente hasta por el monto de tales ajustes las devoluciones en efectivo se realizarán en cada caso contra un fondo especial que llevará la dirección, con la identificación del ejercicio anual de liquidación definitiva y de los conceptos de impuesto, intereses y multas. Para atender las devoluciones de pago en exceso del impuesto, la Dirección Técnica del Presupuesto deberá constituir un fondo rotativo por la suma que determine el Ministerio de Finanzas Públicas, con base en las solicitudes que deberá presentar la Dirección. Capítulo 17. Régimen especial de pago del impuesto. Artículo 72. Régimen optativo de pago del impuesto.
Las personas jurídicas y las individuales, domiciliadas en Guatemala, así como los otros patrimonios afectos y entes a que se refiere el segundo párrafo del artículo 3 de esta ley, que desarrollan actividades mercantiles, con inclusión de las agropecuarias, y las personas individuales o jurídicas enumeradas en el artículo 44A, podrán optar por pagar el impuesto aplicando conforme a los artículos 38 y 39 a esta ley, y a las ganancias de capital, el tipo impositivo del 31%. En este régimen, el impuesto se determinará y pagará por trimestres vencidos, sin perjuicio de la liquidación definitiva del período anual. El período de liquidación definitiva anual principia el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año y deberá coincidir con el ejercicio contable del contribuyente. Para el caso de contribuyentes que realicen actividades temporales menores de un año, la Administración Tributaria, a solicitud de los mismos, podrá autorizar períodos especiales de liquidación definitiva anual, los cuales iniciarán y concluirán en las fechas en que se produzca la iniciación y el cese de la actividad, respectivamente. Los contribuyentes que opten por este régimen, deberán cumplir con lo siguiente. 1. Llevar contabilidad completa en libros habilitados por la Administración Tributaria y autorizados por el Registro Mercantil, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de esta ley. 2. Realizar los pagos trimestrales a que se refiere el artículo 61 de esta ley. 3. Presentar la declaración anual a que se refiere el artículo 54 de esta ley, calculando y pagando el impuesto. Adjunto a la misma deberá presentar sus estados financieros auditados por un profesional o empresa de auditoría independientes. 4. Presentar, adjunto a la liquidación definitiva anual, información en detalle de sus ingresos, costos y gastos deducibles durante el período fiscal, en medios magnéticos o electrónicos de uso común y en las formas que para el efecto defina la Administración Tributaria. 5. Consignar en las facturas que emitan por sus actividades comerciales la frase sujeto a pagos trimestrales. Únicamente a los contribuyentes que adopten este régimen, les son aplicables las disposiciones de los artículos 50, 51 y 52 de esta ley, cuando corresponda. Para optar por este régimen, los contribuyentes deberán presentar previamente un aviso a la Administración Tributaria, durante el primer mes de vigencia de esta ley o al inscribirse como entidad nueva ante la Administración Tributaria. Quienes opten por este régimen podrán cambiarlo únicamente previo aviso presentado en el mes anterior al inicio del año calendario. Artículo 73. Órgano de aplicación. Corresponde a la Dirección General de Rentas Internas la administración del impuesto sobre la renta, que comprende la aplicación, recaudación, fiscalización y control de dicho impuesto. Por excepción, la fiscalización de la renta obtenida por los contribuyentes que sean instituciones bancarias, financieras, almacenadoras, aseguradoras, afianzadoras, bolsa de valores, casas de cambio y corredores de bolsa, se efectuará por la Superintendencia de Bancos, la que deberá formular los ajustes al impuesto, otorgará las audiencias a evacuar, por las instituciones sujetas a su fiscalización, ejercerá las atribuciones y empleará los mismos procedimientos que se establecen en esta ley, y los pertinentes del Código Tributario, que se confieren a la Administración Tributaria. Cumplidas estas actuaciones, cursará el expediente a la dirección, para que dicte la resolución correspondiente. Artículo 74. Carácter confidencial de las informaciones. Las informaciones relativas a la aplicación del impuesto de esta ley, que obren en la dirección, en el Ministerio de Finanzas Públicas y en la Superintendencia de Bancos, tiene carácter confidencial. Los funcionarios y empleados públicos que intervengan en la aplicación, recaudación, fiscalización y control del impuesto, solo pueden revelar dichas informaciones a sus superiores jerárquicos o a requerimiento de los tribunales de justicia, siempre que en ambos casos se trate de problemas vinculados con la administración, fiscalización y percepción del impuesto. No rige esta prohibición en los casos en que los contribuyentes y responsables autoricen por escrito y en forma auténtica su divulgación. Lo anterior no impide la publicación de datos estadísticos, siempre que se hagan de tal forma que no pueda identificarse a los contribuyentes y responsables o al personal de órgano de aplicación. Capítulo 19. De las disposiciones transitorias y finales. Artículo 75. Transitorio. Compensación de pérdidas de operación. La norma sobre compensación de pérdidas de operación, a que se refiere el artículo 24 de esta ley, se aplicará solo a las que se produzcan en los períodos de imposición que se inicien después de la fecha de entrada en vigencia de la ley. Artículo 76. Derogado. Artículo 77. Transitorio. Aplicación de normas. A. Las disposiciones de esta ley respecto a las tarifas del impuesto se aplicarán a partir del primer período anual de imposición que inicien los contribuyentes, desde la fecha de entrada en vigencia de la misma, excepto las correspondientes a retenciones y pagos trimestrales del impuesto, las cuales se aplicarán a partir del mes inmediato siguiente a aquel en que entre en vigor esta ley.
B. La cuota anual establecida en el artículo 72 de esta ley se pagará a partir del mes de enero de 1995. Artículo 78. Transitorio. Depuración de la documentación de archivos. Se autoriza a la Dirección General de Rentas Internas para que a partir del 1 de julio de 1992, y dentro del plazo de 6 meses contado de esa fecha, proceda a la destrucción de las declaraciones juradas, anexos y otra documentación del impuesto sobre utilidades y beneficios de capital, así como del impuesto sobre la renta, recibidos de los contribuyentes o responsables antes del 1 de enero de 1985, toda vez se encuentren en proceso de fiscalización o de cobranza en la vía administrativa o judicial, a la fecha de la entrada en vigencia de esta ley. Esta disposición también se aplicará a las declaraciones juradas de los contribuyentes del impuesto sobre la renta, que se hayan acogido al régimen de regularización tributaria, Decreto 68/91. Artículo 79. Reglamento. El organismo ejecutivo, por conducto del Ministerio de Finanzas Públicas, debe emitir las modificaciones al reglamento de esta ley. Artículo 80. De los epígrafes. Los epígrafes que encabezan los artículos de la presente ley no tienen carácter interpretativo. Artículo 81. De las denominaciones. Para la correcta interpretación de esta ley se debe entender, salvo indicación en contrario, que cuando se utilicen las expresiones A. La ley o de la ley, se refiere al presente decreto. B. El reglamento o del reglamento, se refiere al reglamento de la presente ley. C. El impuesto o del impuesto, se refiere al impuesto sobre la renta. D. El ministerio o ministerio, se refiere al Ministerio de Finanzas Públicas. En la Dirección o Administración Tributaria, se refiere a la Dirección General de Rentas Internas. F. Administraciones departamentales de rentas, se refiere a las Administraciones departamentales de rentas internas de la Dirección General de Rentas Internas. Artículo 81A. Adicionado. Para los efectos de la aplicación de los artículos alusivos a la ley del impuesto al valor agregado, IVA, se sustituyen en los artículos que anteceden, la palabra comprobante por factura. Artículo 82. Derogatorias. Se derogan los artículos 33, 64 y 76 de esta ley. Asimismo se derogan todas las leyes y disposiciones que se opongan a lo dispuesto en la presente ley. Artículo 83. Vigencia. La presente ley entrará en vigencia el 1 de enero de 1995. Pase al organismo ejecutivo para su publicación y cumplimiento. Dado en el Palacio del Organismo Legislativo, en la ciudad de Guatemala, a los 9 días del mes de abril de 1992. Palacio Nacional. Guatemala, 7 de mayo de 1992. Publíquese y cúmplase. Serrano Elías. Transitorios del Decreto 36/97 del Congreso de la República. Artículo 33. Transitorio. Adecuación a períodos impositivos. Los contribuyentes que tengan autorizados períodos de liquidación definitiva anual diferentes a los establecidos en el artículo 7 de la ley, deberán optar por uno de estos, pero concluirán el período anual de liquidación que anteriormente tenían autorizado, en congruencia con las disposiciones del Código Tributario. En consecuencia, deberán presentar una liquidación extraordinaria que les permita adecuarse al nuevo período por el que opten, la que comprenderá de la fecha de inicio del período de imposición que tenían autorizado hasta el último día del mes inmediato anterior al inicio del nuevo período por el que opten. Artículo 34. Transitorio. Aplicación gradual de la disminución de tarifas. Con la finalidad de evitar distorsiones bruscas en los niveles de recaudación del impuesto, por efecto de las rebajas de tarifas que se establecen en la forma del artículo 43, artículo 44 y artículo 45 incisos C y D, de la Ley de Impuestos sobre la Renta y en concurrencia con lo dispuesto en el artículo 7 numeral 2 del Código Tributario, al impuesto que se determine por aplicación de la tarifa del 25%. Que se dispone en dichos artículos e incisos, los contribuyentes adicionarán un recargo en los porcentajes y períodos de liquidación definitiva anual siguiente. A. 20% del impuesto determinado, para los períodos que se inicien a partir del 1 de julio de 1997. B. 10% del impuesto determinado, para los períodos que se inicien a partir del 1 de julio de 1998. Concluidos los períodos a que se refiere el inciso H, anterior, no se aplicará recargo. Artículo 35. Transitorio. Exención en remesas de intereses al exterior. Se exceptúan del impuesto del 10% que establece el inciso A del artículo 45 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, sobre pagos o acreditamientos en cuenta de intereses por concepto de préstamos otorgados por instituciones bancarias y financieras domiciliadas en el exterior, a los casos en que las divisas provenientes de tales préstamos hayan sido negociadas o se negocien directamente con el Banco de Guatemala o por intermedio de los bancos y de otras sociedades mercantiles, contratadas y habilitadas para operar conforme al régimen cambiario vigente. Artículo 36. Transitorio.
al impuesto de solidaridad, extraordinario y temporal, que se establece el decreto número 31/96 del Congreso de la República, determinado y pagado durante el año 1997 por contribuyentes que sean agencias, sucursales de sociedades constituidas en el extranjero legalmente autorizadas para operar en el país, o sociedades mercantiles propiedad de extranjeros, podrá acreditarse el impuesto sobre la renta determinado y efectivamente pagado durante el período de liquidación definitiva anual que venza en cualquier fecha del año 1997. Si resultare pago en exceso del impuesto sobre la renta, el contribuyente no tendrá derecho a devolución ni a crédito alguno. Artículo 37. Supresión de exenciones, exoneraciones y deducciones del impuesto. Se derogan las exenciones, exoneraciones y deducciones específicas del impuesto sobre la renta, establecidas en las siguientes leyes. Decreto Ley 20/86, Ley de Fomento al Desarrollo de Fuentes Nuevas y Renovables de Energía, Decreto número 57/95 del Congreso de la República que amplió los beneficios del Decreto Ley número 20/86 a fuentes energéticas de cualquier naturaleza. Decreto número 40/71 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Banco del Ejército. Decreto número 25/79 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala. Decreto Ley número 383, Ley Orgánica del Banco de los Trabajadores. Decreto número 99/70 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola, Bandesa. Y, Decreto número 14/71 del Congreso de la República, Ley Orgánica de la Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones. Las derogatorias anteriores prevalecen sobre lo dispuesto en el artículo 6, inciso A, de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Las exenciones, exoneraciones y deducciones del impuesto sobre la renta, en el caso de las instituciones bancarias, continuarán vigentes hasta el vencimiento del período de liquidación definitiva anual que esté corriendo al iniciar su vigencia la presente ley. Las exenciones, exoneraciones y deducciones del impuesto sobre la renta que se hayan autorizado a personas individuales o jurídicas, mediante acuerdo, resolución o contrato, con base en las disposiciones legales que se derogan en el párrafo anterior, incluyendo los casos de fuentes nuevas y renovables de energía, continuarán vigentes hasta la finalización del plazo original improrrogable, estipulado en los mismos. En los casos en que no se haya estipulado plazo, continuarán vigentes hasta por el monto de las inversiones efectivamente realizadas a la fecha en que inicie su vigencia esta ley, y por las inversiones a realizarse de acuerdo a un plan de inversión firmado por el contribuyente o su representante legal, en el que indique el monto a invertir y que efectivamente se realizará tal inversión durante el siguiente período anual de liquidación. Artículo 38. Transitorio. Depuración de archivos. Se autoriza a la Dirección General de Rentas Internas para que, a partir del 1 de julio de 1997 y dentro del plazo de 6 meses contados de dicha fecha, proceda a la destrucción de las declaraciones de los contribuyentes para determinar impuesto, sean o no juradas, sus anexos y otra documentación relacionada, del impuesto sobre la renta y del impuesto al valor agregado, recibidos de los contribuyentes responsables antes del 1 de enero de 1990, toda vez no se encuentren en proceso de fiscalización o de cobranza en la vía administrativa o judicial, a la fecha en que inicie su vigencia esta ley. Artículo 39. Publicación del texto ordenado de la ley. El Ministerio de Finanzas Públicas deberá publicar en el Diario Oficial, dentro del plazo de 30 días hábiles, contados a partir del inicio de la vigencia de este decreto, el texto ordenado de la Ley del Impuesto sobre la Renta, decreto número 26/92 del Congreso de la República, que incorpore las reformas contenidas en el decreto número 61/94 del Congreso de la República y las introducidas por el presente decreto. Artículo 40. Reglamento. El organismo ejecutivo, por conducto del Ministerio de Finanzas Públicas, deberá emitir las correspondientes modificaciones al reglamento de esta ley, dentro de los 15 días hábiles siguientes al del inicio de la vigencia de esta ley. Artículo 41. Vigencia. El presente decreto entra en vigencia el 1 de julio de 1997, previa publicación en el Diario Oficial. Pase al organismo ejecutivo para su sanción, promulgación y publicación. Dado en el Palacio del Organismo Legislativo, en la ciudad de Guatemala, a los 28 días del mes de mayo de 1997. Palacio Nacional, Guatemala, 17 de junio de 1997. Publíquese y cúmplase. Arzubirigoyen. José Alejandro Arévalo Alburez. Ministro de Finanzas Públicas.